55. La velocidad del alma. Para que el universo pueda funcionar, es necesario que existan unas reglas comunes que actúen por igual en todos los sitios con independencia de la distancia. También es necesario que todos los procesos atómicos funcionen sincronizados a la velocidad de la luz. Esto significa que las partículas materiales que coordinan los átomos necesitan desplazarse a la velocidad de la luz para provocar efectos en otros puntos del universo. Esto es válido cuando se analiza la velocidad de la materia, pero no es aplicable a la velocidad del alma. Dicho de otra forma, la velocidad que se usa para la comunicación de la materia no se puede aplicar al sistema que se utiliza para transmitir las sensaciones o sentimientos del alma en el interior de un mismo ser. Todos los seres del universo, es decir, todos los espíritus que son dueños de la materia que los forman, se caracterizan por tener todas sus partículas unidas directamente entre sí mediante una conexión material. Esta conexión no se interrumpe en ningún lugar y une todas sus partículas directamente entre sí porque no hay espacio vacío entre ellas. Sin embargo, no tienen una conexión directa con el resto de seres, por eso son seres diferentes. Es decir, que un ser puede tener diferentes partículas, pero el hecho de que formen parte del mismo ser se debe a que están unidas directamente. Esto determina que todas las sensaciones que se producen en un punto son compartidas de forma instantánea por todo su ser. Esto es así, porque las sensaciones no viajan por su interior, ya que en el interior no hay materia sino vacío, lo que determina que una sensación producida en un punto es compartida en todos los puntos que forman parte del mismo ser en el mismo instante. En el caso de una transmisión de sonido, por ejemplo, el sonido viaja por la colisión de las partículas que forman el aire que transmiten la energía cinética de unas a otras, pero cuando se trata de un ser que solo tiene una partícula o tiene muchas pero unidas sin espacios vacíos entre sí, que es lo mismo, entonces no es necesario que una información se transmita por colisión o radiación porque toda la información siempre pertenece y es conocida por el mismo ser. La materia del ser universal también transmite las informaciones de forma instantánea para él, pero para el resto de seres que pueblan el universo es necesario recurrir a los métodos clásicos de desplazamiento de la información a la velocidad de la luz, por eso todo el universo se encuentra sincronizado a esa velocidad. En todos los seres se producen dos conceptos de velocidad. Por un lado está la velocidad a que se desplazan las partículas que los forman, que es la velocidad de la luz, y otra es la velocidad a que se desplazan las sensaciones del alma por su interior, que es instantánea. Esto es posible, porque el alma no está formada por partículas sino por vacío. En realidad, las partículas, por fuera las vemos como materia, pero por dentro tienen vacío. Esa es la clave de la existencia, que determina que la nada y el algo, o la materia y el vacío son lo mismo pero vistos desde puntos de vista diferentes. Esto significa, que en el interior de todas las partículas que a su vez no están formadas por ninguna otra partícula lo que hay es vacío, o dicho de otra forma, la materia hacia adentro es materia, pero hacia afuera es vacío. La materia representa la existencia o el algo, y el vacío representa la nada o la inexistencia, pero, en realidad, son dos partes de la misma cosa pero miradas desde puntos de vista diferentes. Por eso, usar la palabra velocidad del alma, para referirse a la transmisión de las sensaciones dentro de un mismo ser es inexacta, porque al tratarse del mismo ser y en consecuencia no existir una separación o vacío que separe las partículas que lo forman, tampoco se puede decir que exista una velocidad en la transmisión de esas sensaciones. Es decir, que la velocidad de desplazamiento solo es aplicable al tiempo que una partícula tarda en desplazarse con respecto a otra, pero no a las sensaciones que ocurren dentro de una misma partícula o dentro de un mismo ser. Un ser puede tener muchas partículas, pero si éstas están conectadas directamente y sin interrupción o vacío que las separe, entonces todas las sensaciones que se producen en un punto son percibidas por la totalidad del ser al mismo tiempo. Esto significa, que en el caso del ser universal todo suceso que ocurriera en un punto del universo sería percibido por todo su ser en todo el espacio con independencia de la distancia, pero las reacciones materiales de sus partículas en cambio se producirían de forma sincronizada a la velocidad de la luz. Por eso, cuando las personas manejan la materia del ser universal es diferente, porque al no formar parte del mismo ser, la transmisión de la información debe ser a la velocidad de la luz, porque esta es la velocidad a la que tiene sincronizadas sus partículas. Este sistema de sincronización o velocidad sirve para que todos los seres del universo puedan comunicarse entre sí con suficiente velocidad. Para entender mejor el concepto de velocidad instantánea de las sensaciones dentro del alma, podemos poner como ejemplo a la primera partícula universal, o más bien a cuando ésta se dividió en dos. En ese momento, cada una de estas partículas se componían solo de un círculo de materia rodeada de vacío. Esto significa, que todo contacto que se pudiera producir entre ellas en uno de sus lados, sería percibido al mismo tiempo por la totalidad de la partícula. Esto es así, porque al no existir otras partículas en su interior y tratarse del mismo ser en toda la superficie de la partícula, no sería aplicable la velocidad de la luz o el contacto entre partículas para transmitir la información.
Porque en el interior solo habría vacío, y en la superficie solo existiría un único elemento material, por eso, que no podría existir una transmisión de contactos retrasados en el tiempo. La transmisión retrasada en el tiempo solo es aplicable cuando intervienen seres distintos pero no cuando ocurre en el interior de un mismo ser, por eso es instantánea. Es como si una persona tratase de averiguar cuánto tiempo puede tardar en comunicarse algo a sí mismo, lógicamente sería cero porque ya lo sabe. Estas partículas originales sí serían divisibles, pero no estarían formadas por ninguna otra partícula, por eso, en su interior no hay velocidad, porque el concepto de velocidad solo es aplicable a las partículas materiales en su desplazamiento por el espacio, pero no a la transmisión de sensaciones dentro del mismo ser. Esto significa, que un espíritu o el alma que lleva en su interior al desplazarse por el espacio no podría superar la velocidad de la luz, porque se estaría desplazando por el universo que es y forma el cuerpo del ser universal, pero las sensaciones que pudieran ocurrir dentro de un mismo ser sí serían percibidas instantáneamente al encontrarse conectadas directamente todas las partículas que lo forman. Dicho de forma resumida, el universo se encuentra formado por muchos seres individuales y la característica que los define es que cada ser tiene conectadas directamente todas sus partículas, pero no tienen una conexión directa con las partículas de los demás seres, por eso, las comunicaciones con ellos se hacen a la velocidad de la luz. Esto es así, porque tienen que adaptarse a la velocidad que utiliza la materia del ser universal y que ellos usan como intermediario. En cambio, la transmisión de las sensaciones dentro de un mismo ser es instantánea al no existir una separación física entre sus partículas. En lo que se refiere a la naturaleza íntima de la materia es necesario entender, que cuanto más profundamente se analiza más necesario se hace estudiarla como algo metafísico y no simplemente como algo físico. También es necesario reconocer que la materia es vida y no puede haber materia que no tenga vida y conciencia de sí misma en su interior. El círculo que se formó con la primera partícula o huevo del cosmos se repite posteriormente en todo aquello que tiene la forma circular como los planetas o las galaxias, pero en su aspecto original es más un símbolo que algo físico porque el círculo representa la renovación y la eternidad. Por lo tanto, se puede suponer que las formas materiales que identificamos con facilidad son la consecuencia de convertir lo abstracto en algo reconocible. Del mismo modo que el sexo masculino o femenino son la consecuencia de una actitud, la división del universo en materia o vacío es también un hecho circunstancial, porque en realidad la materia, también es vacío, y el vacío también es materia, todo depende del enfoque según se mire. La materia planteada hacia adentro es sólida pero planteada hacia afuera es vacío, por eso lo correcto es representar la primera partícula del universo como un círculo blanco rodeado por un cuadrado negro, el círculo blanco es masculino y el cuadrado negro es femenino como consecuencia de su actitud. No es posible que solo exista la nada o solo la materia, porque se necesitan mutuamente para poderse reconocer a sí mismas debido al contraste que hacen entre sí. Por esta razón, la materia y el vacío han existido siempre y siempre existirán, porque no es posible que el vacío pueda existir sin la materia ni la materia sin el vacío porque ambos representan al mismo tiempo la existencia y la inexistencia y son el reflejo de la misma cosa. Los sexos también son un ejemplo de esta realidad, porque en el fondo un hombre es como una mujer y una mujer es como un hombre pero al revés ya que cada uno de ellos representa el polo opuesto del contrario. El hombre representa la materia o la existencia y la mujer representa el vacío o la inexistencia, ambos son la consecuencia de la división de una misma cosa en dos partes. El círculo representa lo masculino, la renovación y la alternancia, y la línea recta representa lo femenino, la solidez y la continuidad. Los círculos se separan para dar lugar al espacio en medio de las partículas y crear así la vibración entre ellas. La recta representa la unión constante que se encuentra en el interior de la materia porque en realidad todas las partículas que forman parte de un mismo ser necesitan estar conectadas directamente para poder compartir sus conocimientos, porque si no fuera así cada partícula por separado tendría un nivel intelectual equivalente a un solo bit de información, por eso es imprescindible que exista una conexión mediante filamentos invisibles que las conecte de forma continua, directa, y sin espacio vacío entre ellas. Es decir que el universo tendría dos dimensiones, una en donde la materia de cada ser actuaría de forma horizontal y continua, y otra vertical en donde la materia actuaría de forma intermitente creando vacíos entre sí. Esa dimensión intermitente sería la responsable de que existan las gamas de vibración, la separación entre los planetas o la noche y el día. El universo que conocemos formado por esferas separadas por vacíos se debe a que la parte horizontal que une las partículas permanece invisible a simple vista. Por eso, es necesario adentrarse en la metafísica para poder comprender el universo, pero mientras los científicos materialistas que niegan la vida de la materia crean que la única forma de comprender su funcionamiento íntimo es destrozando átomos en el acelerador de partículas, va a resultar muy difícil que lleguen a entender cómo funciona. En realidad el alma es lo que realmente forma parte de nosotros porque sus partículas se encuentran conectadas directamente. En cambio, el espíritu, está hecho con materia del ser universal y su función es servir al alma como intermediario entre la materia del universo y ella.
El alma puede cambiar de posición de pasiva a activa o de masculina a femenina de forma intermitente o binaria, aunque suele estar casi siempre en posición pasiva para sentir las emociones del mundo exterior y solo cambia de actitud cuando es necesario tomar decisiones, por eso, cede parte de la función activa o masculina al espíritu que la recubre. De este modo, el espíritu actúa como elemento masculino y activo y se aloja en el interior del cerebro cuando se produce la reencarnación, y el alma actúa como parte femenina y pasiva y se aloja en el interior del espíritu cuando comienza el ciclo cósmico. Luego, el alma y el espíritu permanecen juntos durante todo el ciclo cósmico como si fueran un matrimonio. Al principio del universo solo había una partícula, esta partícula se dividió para crear otras muchas, luego estas partículas se separaron unas de otras rompiendo su conexión física para crear nuevos seres, y a su vez estos seres crearon nuevas partículas con las que construir su mente y su memoria. Luego crearon el espíritu con la materia del ser universal para que les acompañase durante todo el ciclo cósmico. Después, ya unidos alma y espíritu crearon el cuerpo humano para poderse reencarnar, porque solo así el espíritu puede sentir plenamente las emociones de la vida en la materia. Solo cuando el cuerpo es frágil y mortal, el alma puede sentir plenamente las sensaciones de la vida, porque un cuerpo que fuera rígido e invulnerable no permitiría que las sensaciones pudieran llegar plenamente hasta el alma. El cuerpo y el espíritu son extremos opuestos, porque el cuerpo es materia fría y el espíritu es energía caliente. El cuerpo es débil y mortal pero a la vez muy sensible, esto es necesario para ser feliz, porque la capacidad para sentir del cuerpo es proporcional a su vulnerabilidad, por eso, es mortal y debe ser sustituido cada cierto tiempo. En cambio, el espíritu, es fuerte e inmortal pero en comparación menos sensible que el cuerpo, por eso, necesita que el alma se mantenga en posición pasiva para poder sentir las emociones que la vida proporciona. El cuerpo es débil y mortal pero muy sensible, y el espíritu es fuerte e inmortal pero mucho menos sensible debido a su invulnerabilidad, por eso, necesitan unir sus cualidades para poder beneficiarse de ambas características. De ese modo, el espíritu adquiere la sensibilidad del cuerpo mediante su unión con él, y el cuerpo adquiere la inmortalidad del espíritu al llevarlo en su interior. Las partículas del espíritu tienen vida eterna y son indestructibles, pero también están sujetas a ciclos de nacimiento y muerte igual que el cuerpo, pero con la diferencia de que esos ciclos coinciden con la duración del propio universo. También hay que aclarar, que en realidad lo que la gente llama muerte solo es un cambio, pero no implica la muerte del alma que se encuentra contenida en el interior del espíritu, porque cuando el universo termine su actual ciclo cósmico todo el proceso volverá a empezar desde el principio y todos los seres que en realidad son almas, volverán a crear nuevos espíritus y después nuevos cuerpos para reencarnarse en ellos y vivir felices después de construir civilizaciones avanzadas. Es decir que en realidad, lo que muere son las formas pero no la vida eterna que llevan los espíritus en su interior y que se reencarna en esas formas. El hecho de que exista una relación entre la invulnerabilidad del alma y su sensibilidad no significa que por eso no pueda sentir, sin embargo, sí es cierto que su sensibilidad es mucho menor que la que tiene el cuerpo, por eso, para compensarlo, necesita reducir su parte proporcional con respecto al cuerpo a un porcentaje muy pequeño en comparación con él, también es necesario adoptar la posición pasiva como medio de amplificar su propia sensibilidad. Eso, unido a la gran sensibilidad del cuerpo, hace posible que el alma pueda sentir con la máxima intensidad las emociones que llegan hasta ella. Del mismo modo, el hecho de que el cuerpo sea débil y en consecuencia más sensible que el espíritu, tampoco significa que no tenga su propia fuerza, pero, en comparación con el espíritu, es mucho más débil. En el cuerpo humano, la parte más fuerte la representan los huesos, esto no es casualidad, porque como elemento rígido representan al espíritu, y también a las leyes universales que son eternas e inamovibles como el alma. Cuando se muestra a los superhéroes de las películas como seres físicamente invulnerables, es porque se les está atribuyendo cualidades que en realidad corresponde tener al espíritu y no al cuerpo, por eso existe una conexión entre ellos y la divinidad, porque el espíritu es la parte divina e inmortal que todos tenemos. En realidad divino es todo aquello que está bien hecho, pero el espíritu está muy cerca de esta divinidad porque permanece casi constante durante miles de años y actúa en coordinación con las leyes universales que son la mejor definición de los valores divinos. El alma necesita ponerse en posición activa o masculina para poder hacer las cosas que son necesarias, pero en esa posición se puede actuar pero no sentir y por lo tanto se bloquean las sensaciones que le llegan, por eso, necesita estar pasiva o femenina casi todo el tiempo para poder sentir. Una forma de compensar esta situación es poner activas algunas de sus partículas pero pasivas las demás. Esto explica por qué aquellos que son materialistas no pueden ser felices, porque al adoptar una actitud excesivamente activa o masculina reducen la disposición de su alma a sentir las sensaciones que el mundo genera, lo que les lleva a ser infelices. Por eso, es necesario mantener siempre equilibrados los dos aspectos polares o sexuales y dar el mismo valor a la materia que al espíritu. 56. El origen de la reencarnación.
Los hinduistas o budistas creen que la reencarnación de los espíritus en la materia solo es algo temporal hasta que los espíritus terminen de evolucionar, pero ¿qué sentido tiene reencarnarse en la materia si no se va a continuar en ella después de haber evolucionado? Porque, si según ellos, esto se hace para adquirir conocimientos o capacidades intelectuales, entonces, ¿por qué no se adquieren esos conocimientos en el mundo espiritual y se evitan la molestia de crear un cuerpo que ha tardado millones de años en construirse y una civilización humana que ha tardado otros tantos miles de años más en concluirse, si su intención última es abandonar el mundo material para vivir en un hipotético mundo espiritual? Además, si tenemos en cuenta las descripciones de quienes creen en este hipotético mundo, parece ser que, lo que ellos proponen, es solo una mala imitación del mundo humano, pero en su mejor versión. Ellos piensan así, porque no se dan cuenta de que en realidad, el espíritu, solo es una esfera de energía, y cuando imaginan el supuesto mundo espiritual ideal parecido a una civilización humana técnicamente avanzada con espíritus con forma de personas y edificios similares a los humanos, es evidente que cometen una contradicción, porque lo que ellos imaginan que es el mundo ideal para el espíritu es, en realidad, un mundo humano ya perfeccionado. Pero entonces, ¿no es mejor reconocer que la única forma de que el espíritu sea feliz, es vivir reencarnado en un cuerpo físico y en una auténtica civilización avanzada, en lugar de un mundo espiritual que solo es una mala imitación del humano? Porque la clave para resolver esta confusión, es comprender, que no hay nada de malo en vivir en la materia si se hace en consonancia con los valores espirituales. El espíritu, igual que si fuera un sol, es energía cálida y masculina, y la tierra, es materia fría y femenina, y solo cuando se unen se genera la vida representada por el color verde. Por eso, en mi opinión, lo más razonable es pensar, que los espíritus se reencarnan en la materia no solo como algo pasajero, sino como un fin en sí mismo, porque el espíritu solo, sin su unión con la materia no está completo, lo que le impide ser feliz. El espíritu es masculino, pero la espiritualidad es femenina, la tierra inerte es femenina, pero la materia en contraste con el agua es masculina, es decir que tanto la materia como el espíritu contienen en su interior los dos valores sexuales o polares universales. Sin embargo, se perciben de una forma o de otra dependiendo de las circunstancias, porque cuando se cambian de plano se invierten las polaridades sin que eso sea una contradicción, porque son planos distintos inferiores o superiores. Lo que sí se conserva siempre igual es la raíz vertical coordinadora que contiene las reglas que dan sentido a esos cambios de polaridad. La materia y el espíritu representan los dos valores polares o sexuales del universo, por eso, para estar completos necesitan estar juntos de forma continua y no como algo temporal, hasta que el ciclo cósmico termine. La materia y el espíritu son como un matrimonio que para ser felices necesitan estar juntos. ¿Qué sentido tiene todo el esfuerzo que ha sido necesario para crear la civilización, si luego se abandona? Ellos podrían decir en su defensa que esos conocimientos no se pueden adquirir si no es mediante la reencarnación, pero eso parece un argumento bastante simplista, si tenemos en cuenta que son los espíritus los que han creado nuestros cuerpos con su inmensa sabiduría. Además, si disponen de la capacidad técnica necesaria para construir un mundo espiritual desarrollado, entonces también podrían haber realizado esos estudios dentro del mundo espiritual. Es decir, que no necesitaban tomarse la molestia de crear el cuerpo humano y después reencarnarse en él para adquirir conocimientos y luego lo fueran a abandonar, porque se podrían haber ahorrado un paso y buscar esos conocimientos en el mundo espiritual sin necesidad de crear un cuerpo físico. Porque una cosa es investigar en la materia, y otra muy distinta es dedicar miles de millones de años a crear un cuerpo físico para que el espíritu pueda vivir en ella. También suelen decir, que el motivo de reencarnarse en un cuerpo humano, es para adquirir un mayor nivel espiritual, pero eso también es absurdo, porque si lo que querían era aumentar sus conocimientos espirituales, entonces no necesitaban irse del mundo espiritual al material, podrían ahorrarse un paso e investigar esos conocimientos en el sitio donde más conocimientos de ese tipo pueden adquirir, que es en la dimensión espiritual. Por eso, lo más razonable es pensar, que el cuerpo humano no se creó únicamente con el fin de favorecer el progreso espiritual, sino que lo hicieron así, porque su verdadero objetivo era crear la civilización humana y vivir en ella como hombres hasta el fin de los tiempos. Es cierto que el espíritu ha aprendido muchas cosas con la reencarnación, pero todos esos esfuerzos no pueden ser algo pasajero, por eso, lo más lógico es pensar, que la razón de que todo ese largo proceso de evolución haya merecido la pena, es porque se hizo con la intención de crear la civilización humana para que el espíritu pueda vivir en ella para siempre. 57. La cadena universal. El universo material se encuentra conectado por una cadena de materia que de forma ininterrumpida lo une en su totalidad, igual que la cadena de una bicicleta une sus dos ruedas. Esta conexión no se hace usando átomos sino filamentos de materia continua sin espacios de vacío que los interrumpa. La materia de los filamentos no colisiona debido a su capacidad de hacerse material o inmaterial a voluntad, por eso, todo el universo está dividido entre la materia y el vacío.
Esta cadena material garantiza la sincronización de todo el universo a la velocidad de la luz y también que todo el conocimiento sea compartido entre todas las partículas de un mismo ser. La forma como actúa este proceso también se puede comparar a una ondulación de materia continua y sumergida que asoma sus crestas por encima del mar. Las crestas visibles representarían a las partículas de materia visible, y el mar representaría a la cadena que une toda la materia. El valle de la materia ondulatoria en su parte sumergida no sería visible pero existiría igual que la otra. Esta gran cadena uniría solamente a la materia de un mismo ser, es decir que los demás seres podrían tener otras partículas conectadas entre sí directamente pero no estarían conectadas directamente con los otros seres. Es posible que cada planeta sea controlado por un ser diferente, pero lo más probable es que todo el universo material sea y esté controlado por un solo ser porque de ese modo es más sencillo la coordinación del universo teniendo en cuenta que, con el tiempo, la materia de los planetas y las estrellas no permanece separada de forma indefinida como para que se puedan considerar seres distintos, lo normal es que esté sometida a un proceso continuo de colisión, destrucción o fusión incluso en el caso de las galaxias. Hay que tener en cuenta, que cuando los planetoides colisionan, sus fragmentos se mezclan unos con otros en el espacio. Esto significa, que en el supuesto de que pertenecieran a seres distintos se crearía enormes problemas para poder controlar cada fragmento por separado. Por eso, si toda esa materia pertenece a un solo ser, todo ese proceso resulta más sencillo. Este análisis, se deriva de considerar a la materia como un ser vivo, por eso los científicos materialistas nunca han llegado a plantearse esta cuestión. El resto de seres individuales que pueblan el universo son como versiones más pequeñas del ser universal porque igual que él tienen todas sus partículas conectadas por su propia cadena de filamentos ininterrumpidos, pero están separadas del ser universal y del resto de seres individuales, por eso son seres distintos. El universo también puede tener varias cadenas distintas, unas serían las que generan las fuerzas magnéticas, y otras serían las que generan las fuerzas gravitatorias. Estas fuerzas, entrarían o saldrían de los planetas o de los átomos principalmente por sus zonas polares. Las radiaciones electromagnéticas en cambio, no saldrían de los polos sino por cualquier parte, pero se moverían de forma ondulatoria con dos ondas de materia continua invertidas para formar la ondulación. Esta ondulación también tendría un movimiento de giro sobre su eje para que sea más fácil rebasar a los demás filamentos de materia continua con los que se pudiera cruzar. Estos filamentos podrían pertenecer al ser universal, pero también al resto de seres individuales que pueblan el universo. La clave para poder rebasar los demás filamentos de materia continua sin chocar y sin romper la continuidad de la materia estaría en juntar sus dos ondas de materia visible por el lado opuesto antes de separarse después de que el filamento invisible del otro ser pase por su centro. De este modo no se rompe nunca la conexión directa. Es decir que la partícula de materia de un ser se extendería en el espacio en vertical por arriba y por abajo mostrando una actitud activa, y en cambio el filamento de materia del otro ser lo haría por el plano horizontal actuando de forma pasiva hasta que los dos extremos que se extienden por arriba y por abajo la rebasen y se unan de nuevo. Este proceso ondulatorio se haría sin cesar a la velocidad de la luz. Es parecido a como un hombre camina, porque siempre mantiene un pie en contacto con el suelo, así siempre existe una conexión con la tierra, pero se mueve, porque cada vez lo hace con un pie distinto. A su vez, los rayos de luz no viajan en línea recta sino que forman círculos muy grandes, por eso, algún día regresarán al punto de partida cuando el universo termine su actual ciclo cósmico. Esto significa, que cuando vemos una galaxia situada en el extremo opuesto del universo, es posible que lo que estamos viendo sea la luz de nuestra propia galaxia que ha vuelto después de dar una vuelta completa al universo. En realidad, la materia es circular porque se renueva y se repite sin cesar, es decir que su forma es la consecuencia de su actitud. Los filamentos de materia pueden estirarse o contraerse aunque no estén formados por otras partículas pero nunca se separan excepto cuando se va a formar un ser diferente. En el caso de separarse formarían un nuevo ser con las mismas características del ser original y su misma vida eterna. Esto es lo que ocurrió al principio del tiempo porque era necesario convertir a la primera partícula que también era el primer ser en todos los seres que el universo necesitaba para poderse desarrollar. Sin embargo, como el universo funciona mediante círculos, cuando el actual ciclo universal termine todos los seres volverán a formar parte del mismo ser y de la misma partícula antes de que todo el proceso vuelva a comenzar. El universo siempre está sumido en un proceso de continuo movimiento porque este sirve para hacer posible la renovación. La vida sin el cambio continuo que genera el movimiento sería monótona y semejante a la simpleza total. El movimiento es necesario, porque solo la alternancia entre la materia y el vacío genera la felicidad. Del mismo modo no es posible hacer música solo con el tono de sonido o solo con el valle de silencio, porque es necesaria la alternancia que ambos forman para que sea posible producirla. El movimiento de la materia crea el tiempo, pero lo que hace posible la evolución es la capacidad para recordar esos cambios.
Esto significa que la memoria es útil, pero solo durante el tiempo que corresponde al ciclo o periodo de tiempo en el que ese recuerdo es necesario, por eso, también es útil olvidar para poderse regenerar. Es decir, que recordar y olvidar forman parte de un mecanismo binario tan necesario como pueda ser el sonido y el silencio en una nota musical. Este contraste también ocurre en la noche y el día, o el frío y el calor. Después de morir el cuerpo viejo, también es necesario olvidar las vidas anteriores para que así sea posible vivir la nueva vida sin las interferencias que el recuerdo de otras vidas pudiera producir. Esto es necesario, porque los recuerdos solo son útiles durante el tiempo para el que han sido creados. Debemos recordar mientras ese recuerdo es útil y dentro del ciclo para el que sirve ese recuerdo, pero cuando ese ciclo termina también es necesario olvidar para podernos regenerar y así poder vivir de nuevo todos los acontecimientos con la misma emoción que si fuera la primera vez que los vivimos. Esto es útil, porque olvidar sirve para aumentar la intensidad de lo que sentimos. Por eso, una canción nos gusta más cuando hace mucho que no la escuchamos, porque al olvidar parte de su contenido podemos sentir otra vez las sensaciones emocionantes que crea lo nuevo. Es decir, que el olvido puede aumentar el placer que lo nuevo nos proporciona, por eso, el universo necesita regenerarse sin cesar. El movimiento es necesario para generar la vibración, porque si no hubiera movimiento tampoco sería posible generar la alternancia entre la nada y el algo que representa la vibración y por lo tanto tampoco podría existir el estímulo y las sensaciones de placer que se derivan de esa vibración. 58. La Tercera Guerra Mundial. A lo largo de la historia, los seres humanos siempre han estado involucrados en conflictos, y los periodos de paz han sido utilizados para recuperar fuerzas y continuar con las guerras. Eso demuestra que la predisposición del hombre a la guerra siempre ha sido constante, pero en la actualidad, eso es diferente, porque la existencia de armas nucleares no permite que las grandes superpotencias se enfrenten directamente por el riesgo que tienen de quedar completamente destruidas. Eso significa, que la codicia de la población unida a la codicia de los políticos podría desencadenar una gran tribulación o confusión social como la citada en el Apocalipsis bíblico que, a su vez, podría provocar un enfrentamiento civil mundial suponiendo que la sociedad no encuentre otro medio para manifestar su agresividad. Es decir, que la incapacidad de la sociedad para convertir su agresividad en una guerra podría ir acumulándose hasta desembocar en un conflicto civil. Esa ansiedad por la violencia, es similar al efecto que produce en el cerebro la adicción a las drogas, pero si ese deseo de violencia no encuentra salida mediante un conflicto militar, entonces podría hacer que incluso los familiares o los vecinos se enfrenten unos contra otros hasta culminar en un conflicto civil de carácter planetario. Sin embargo, también hay que decir, que esta agresividad exacerbada es más la consecuencia de la vanidad y el egoísmo que de una situación psicológica normal, pero cuando se concentra en los órganos de poder el riesgo es mayor, porque en las guerras que han existido a lo largo de la historia no solo ha estado presente la injusticia, sino sobre todo el egoísmo, la tiranía o la arrogancia como elementos amplificadores de esa injusticia que, en mayor o menor medida, la mayoría de la gente tiene. En realidad, la maldad está presente por igual en todas las capas sociales con independencia de su nivel económico, pero el poder hace que sea más fácil que esa maldad que ya existe salga al exterior. Debido a que las grandes superpotencias siempre se están involucrando en conflictos de menor envergadura, es posible que un conflicto civil mundial nunca llegue a ocurrir, pero es evidente que el riesgo solo dejará de existir cuando la sociedad cambie de actitud y rechace la violencia o la guerra como medio para conseguir sus objetivos. Un ejemplo de esa agresividad social lo tenemos en el hecho de que muchos ciudadanos suelen apoyar a sus militares cuando invaden países incluso cuando cometen crímenes contra la humanidad, porque en estos casos tanto el gobierno como los medios de comunicación suelen proporcionar una coartada apropiada para que la masa pueda apoyar esa intervención militar sin sentir remordimiento de conciencia. Es decir, que para ellos lo más importante no es si esa intervención militar es legítima o no, sino que se les proporcione un pretexto adecuado para poder apoyarla sin que nadie les pueda llamar militaristas. Por eso, los políticos, siempre se aseguran de estar rodeados por medios de comunicación afines a su programa. La verdad es que la sociedad suele ser bastante proclive a olvidar los crímenes contra la humanidad que cometen sus soldados en el extranjero cuando esos crímenes van asociados a la palabra victoria, pero al mismo tiempo se acuerdan de todos esos crímenes cuando se trata del ejército perdedor, especialmente cuando ese ejército es de otro país. En la actualidad, el ser humano continúa fomentando el odio y la codicia contra sus semejantes porque no quiere renunciar al materialismo. Esa agresividad contenida termina convertida en incitación a la violencia y quienes ostentan el poder o tratan de conseguirlo se sirven de las argucias y la manipulación mental de los ciudadanos para tratar de conseguir sus objetivos. Esto provoca que la diferencia que hay entre la realidad y la mentira de lo que vemos sea cada vez mayor. Este fenómeno psicológico no está siendo provocado solo por los políticos, sino también por los ciudadanos en la medida en la que están dominados por el mal.
Es posible que la consecuencia de esa agresividad contenida que no logra salir al exterior sea el comienzo de una guerra civil mundial, pero, en el caso de que ocurra, seguramente no será un enfrentamiento entre las naciones, sino de un enfrentamiento entre los ciudadanos de las naciones más desarrolladas, porque son estas naciones las que controlan los cambios políticos y mentales del mundo, es decir, que son las naciones más poderosas las que deciden lo que es políticamente correcto que el resto del mundo crea. El conflicto podría comenzar cuando un enfrentamiento de pequeña intensidad entre las grandes naciones pusiera en evidencia la debilidad y la descomposición de una de ellas. Ese sentimiento de fracaso provocaría que unos ciudadanos culpasen a los otros de lo sucedido y como consecuencia de ello se desencadenase un enfrentamiento civil. Entonces, se pondría en evidencia la verdad que había estado oculta todo el tiempo, y es que muchos de los que se llamaban a sí mismos demócratas solo se movían por codicia, pero esto no se veía con facilidad porque el poder siempre maquilla la tiranía. Cuando las cosas van bien es fácil que todos digan ser muy decentes o muy demócratas, pero cuando las cosas van mal es cuando se descubre quiénes son realmente. Suele ocurrir que, cuando una sociedad se corrompe o debilita, el gobierno trata de buscar un chivo expiatorio en el exterior al que culpar de todos los problemas sociales para canalizar la agresividad de la gente contra él, es decir, que trata de buscar un país inocente al que agredir para que la gente se una al tener una víctima común a la que todos puedan culpar de sus problemas personales y canalizar así su agresividad contra ella sin dañar su sistema político o social. Esto explica, por qué las grandes potencias siempre tratan de estar en guerra con alguien. Esto, en realidad, es una forma de acoso o maltrato, pero ejercido por toda la sociedad. Antes de que la agresión se produzca, existe una fase previa, en la que el gobierno publica noticias falsas o medias verdades para culpar de todo a ese país, para que así la gente apoye la agresión con el mínimo remordimiento de conciencia. Sin embargo, cuando ese intento por atacar a otro país fracasa como consecuencia de su propia degeneración social, entonces el sentimiento de frustración aumenta el malestar de una sociedad dominada por el mal que ve frustrado su deseo de hacer daño a otros. Esto determina que el enfrentamiento entre ellos sea inevitable. Esto es muy normal que ocurra entre los países que han pasado por un periodo de gran bonanza política y económica, pero cuando ese periodo de éxito no es correctamente administrado y se usa para corromperse y malgastar los recursos económicos, entonces la sociedad dominada por la vanidad termina destruyendo los fundamentos que les hicieron grandes. Esto genera un mayor malestar social que, si no es canalizado en forma de agresión a otro país, puede degenerar en guerra civil. El conflicto comenzaría en un solo país, y luego se extendería a los demás. Mientras tanto, las naciones menos desarrolladas se limitarían a esperar a ver el resultado. Si este conflicto ocurriese, no creo que vaya a ser demasiado cruento, pero pondría en evidencia que muchas cosas que la gente considera verdades incuestionables no son otra cosa que burdos prejuicios, pero que se siguen manteniendo porque a muchos les interesa que la gente siga creyendo en ellos para que su situación de privilegio no cambie. Es posible que el asalto al Capitolio ocurrido en Estados Unidos en enero del 2021 sea uno de los síntomas de esa crispación social que no encuentra el camino para salir al exterior. El éxito mal llevado también puede desembocar en la degeneración social, como le ocurrió a Roma 2000 años antes. Es triste que, siendo una excelente república al principio, sin embargo, terminó convertida en una de las más vulgares dictaduras al final. En la actualidad, y sobre todo en los países occidentales, vivimos en una época de anarquía y degeneración social en la que ya no se respeta ni a doctores, ni a policías, ni a profesores, porque sufren agresiones continuamente, y el poder se preocupa más por los intereses de los asesinos que por los derechos de las personas decentes. En cualquier caso, es imposible saber con seguridad si llegara a producirse un conflicto civil mundial o no, pero sería deseable por el bien de la humanidad, que tanto los gobiernos como los ciudadanos vuelvan a poner la dignidad y la ética por encima del mero interés material, como ocurre en este momento. Es evidente que el mundo no habrá superado su actual nivel de confusión social hasta que acepte dar a la espiritualidad el mismo valor que le da a lo material, porque esa es la asignatura que le queda para completar su desarrollo. La actitud de los políticos es cada vez más similar a la que tiene la Iglesia Católica, porque con el fin de mantener sus privilegios tratan de convencer a los ciudadanos de que la realidad es lo contrario a lo que es. Esto ya ocurrió en el pasado cuando la Iglesia perseguía a los astrónomos para quemarlos vivos por decir que el Sol era el centro del sistema solar. Esto se debe a que muchos políticos han conseguido su poder por apoyar unos postulados equivocados, pero que sin embargo, la gente cree. Por eso, tratan por todos los medios de que sigan creyendo en los viejos mitos, aunque sean cada vez más las pruebas que apuntan en contra. Esta actitud crea una diferencia cada vez mayor entre las creencias colectivas o políticamente correctas y la realidad. Esta verdad trata de salir al exterior porque no es posible engañar a la gente indefinidamente. Es posible engañar a unos pocos durante mucho tiempo, también es posible engañar a muchos durante poco tiempo, pero no es posible engañar a todos durante todo el tiempo.
Mucha culpa de esta confusión social la tienen los ciudadanos, porque son vagos y no les gusta meditar, no comprenden que la verdad no viene sola y es necesario dedicar tiempo a encontrarla, pero como tienen poco tiempo libre y no les gusta meditar se limitan a asumir las verdades políticamente correctas aunque estén llenas de mentiras. Esto, los políticos lo saben muy bien, por eso estimulan su agresividad contra los grupos políticos contrarios con la intención de que actúen contra ellos sin pensar y sin darse cuenta de que su mayor enemigo es aquel que le incita al odio. También es indignante, que la Iglesia Católica pretenda repartir santidades igual que un panadero reparte panes, porque anteponer al nombre propio el calificativo de santo, es un acto de arrogancia destinado únicamente a hacer publicidad de sí misma, porque la santidad es una cualidad que sí se tiene mejor, pero ninguna organización religiosa tiene derecho a usar ese calificativo como si fuera un nombre propio por la sencilla razón de que la santidad de una persona es algo que debe estar sujeto a la opinión de cada ciudadano y no algo que se pueda usar como equivalente del nombre. Tratar de que la gente crea que ellos tienen el derecho a decidir quién es santo o quién es justo es un acto de suprema frivolidad, si tenemos en cuenta el inmenso número de crímenes contra la humanidad que la Iglesia Católica ha cometido a lo largo de su historia. Esta diferencia entre la verdad que trata de salir al exterior y la verdad políticamente correcta que se ofrece a la masa es uno de los principales factores que favorece el conflicto social. Es como si aquellos que se benefician de esos falsos mitos trataran por todos los medios de mantener dormidos o hipnotizados a los ciudadanos tratando de controlar los medios de comunicación para que la gente siga creyendo en los mitos caducos del pasado. Esta diferencia entre la verdad y la creencia que la masa considera la verdad también es consecuencia de la ignorancia, porque cuando la sociedad es incapaz de comprender correctamente el mundo que le rodea, entonces trata de inventar un mundo imaginario que sirva de intermediario entre la verdad y lo que son capaces de entender. Esta situación provoca una ansiedad cada vez mayor cuando los ciudadanos comprenden que lo que les dicen que es verdad y deben creer no encaja con lo que ven. Pero el mal no solo está en los que gobiernan, porque un país solo puede estar gobernado por canallas cuando el nivel moral de quienes les votan es tan bajo como para no ver que son unos canallas. En realidad, los políticos son tan ignorantes de las grandes verdades universales como el resto de los ciudadanos, por eso es falso que lo sepan todo de todo como los instigadores de la desconfianza y los sectarios afirman. Ese juego que algunos hacen de decir que todo el mal está en el gobierno y todo el bien está en la sociedad civil es una forma de engañarse a sí mismos, ellos actúan así, porque no quieren ver al canalla que hay en el espejo. Porque solo un estúpido pensaría que el mundo se divide entre políticos malos y ciudadanos buenos, la bondad y la maldad existen en todos los ámbitos sociales aunque sea cierto que las personas egoístas sienten un interés desmesurado por alcanzar los puestos más remunerados. Por eso, es necesario que la gente abandone la actitud exclusivamente materialista que predomina en este momento para dar paso a una nueva era en que las grandes verdades metafísicas queden por fin resueltas y aceptadas por todos los ámbitos de la sociedad. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por un régimen totalitario y centralista que provocó tanto temor, que para contrarrestarlo los países occidentales se han inclinado totalmente hacia un modelo social libertino. Pero tan malo puede ser vivir en una dictadura como vivir en una anarquía, tan malo es la política centralista como la centrífuga, tan malo puede ser un mundo exclusivamente masculino como femenino, tan malo puede ser el capitalismo extremista como el comunismo que ahora se extiende por Occidente con el nombre de feminismo o mestizaje. Cuando la sociedad pasa mucho tiempo en un extremo provoca la vuelta del contrario. Ahora, en los países occidentales se confunde la libertad con el libertinaje y los políticos permiten toda clase de desórdenes mientras solo se preocupan de enriquecerse. Si la sociedad no remedia esta situación y busca el equilibrio, podría acabar provocando la vuelta de otro régimen extremista. En este momento, hace tanto tiempo que el mundo ha superado las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que ya casi no queda nadie que la haya presenciado, por eso cada vez hay más personas llenas de agresividad y codicia que tratan de disimular su egoísmo detrás de supuestas razones para justificar la violencia, pero, con ese comportamiento, pueden acabar provocando otro conflicto mundial. Estas personas, parece que ignoran lo malas que pueden ser las guerras y creen ingenuamente que si se produce a ellos no les va a perjudicar. Lo malo es que cuando llega la guerra y ven las dramáticas consecuencias que tiene comprenden que no es como ellos pensaban pero, en ese momento, ya es demasiado tarde para evitarla. Uno de los principales problemas de la sociedad contemporánea es la falta de cultura, porque cuando se plantea un problema importante a una sociedad llena de ignorantes que consideran la cultura una cosa de tipos raros, refiriéndose a las personas inteligentes, al final es imposible hacer nada hasta que ya es demasiado tarde. Porque una persona culta comprende cuando es necesario actuar con firmeza, pero una persona ignorante duda de todo porque no es capaz de diferenciar la verdad de la mentira. Por eso, cuando es necesario tomar una decisión importante que perjudica a los timadores, estos siempre optan por asustar a la masa diciendo lo que más miedo le va a producir para que actúe de forma impulsiva y se oponga a cualquier cambio de la situación.
Es decir, que los timadores tratan por todos los medios de que la gente no piense y actúe solo por prejuicios, pero diciendo que es para luchar contra los prejuicios. Esto ocurre, porque debido a la inseguridad un mundo de ignorantes solo acepta cambiar con normalidad las cosas simples, pero las cosas importantes que conllevan sacrificio solo se cambian cuando ya es demasiado tarde para evitar un daño mayor, y cuando eso ocurre, entonces los timadores siempre dicen que nadie podía predecir lo que iba a suceder. Por eso, el mejor antídoto contra la manipulación es apreciar la cultura y analizar las cosas con detalle, porque la verdad no es propiedad exclusiva de nadie y todas las ideologías suelen tener algo de razón, por eso, debemos analizar las cosas con calma antes de tomar una decisión definitiva. Del mismo modo, tampoco debemos tener miedo a ser enérgicos cuando un problema lo requiere, porque aplicar remedios simples a problemas graves es solo una forma de no hacer nada. En el aspecto intelectual el mundo está formado por dos partes, una es la que conocemos y otra es la que ignoramos. Al principio de la historia casi todo el conocimiento era desconocido por la humanidad. En la actualidad, posiblemente se encuentra nivelado entre lo que se conoce y lo que se desconoce. Esto significa, que la buena gestión de un gobierno puede influir para hacer que un imperio crezca, pero también ayuda a que la parte de la realidad que desconocemos actúe a su favor. Del mismo modo ocurre al revés, porque cuando un imperio empieza a desmoronarse, muchas veces es su propia degeneración lo que le hace caer, pero también ayuda el hecho de ignorar una parte de la realidad que está actuando en su contra sin saberlo. De hecho, la degeneración moral es la consecuencia de ignorar las consecuencias que tiene dejarse dominar por la vanidad. Eso significa, que un imperio puede ser grande pero, sin embargo, estar trabajando sin saberlo en su propia destrucción, porque si toma decisiones equivocadas se perjudica a sí mismo, y si a eso, se le añade la mala gestión derivada de la arrogancia, entonces la velocidad de su caída puede ser mucho mayor. Un ejemplo de mala gestión son algunas empresas públicas, porque no hay nada de malo en que existan este tipo de empresas, pero la competitividad económica es buena para el progreso de un país. La diferencia entre lo público y lo privado es, que en una empresa privada el director se esfuerza para evitar los gastos innecesarios y castiga la vagancia, pero, en cambio, el dinero público se suele malgastar, porque el gasto indebido no se repercute en el sueldo de quien lo malgasta sino en el presupuesto del Estado o de los ayuntamientos. Esto ocurre, porque hay funcionarios que actúan como si ese dinero no fuera de nadie, y para empeorar las cosas muchas veces sus jefes les apoyan porque actúan de forma parecida o para evitar discusiones, además, saben que cualquier error será pagado por el presupuesto público. Luego, los gobiernos suelen apoyar ese despilfarro o mala administración por miedo a que los funcionarios les den la espalda y paralicen el sistema mediante huelgas. También son muchos los gobiernos que para ser reelegidos endeudan a su país más allá de su capacidad para devolver el préstamo y sin decir a los ciudadanos que luego serán ellos los que tendrán que devolver ese dinero. Es como si usaran el préstamo para comprar los votos. El remedio tanto para los gobiernos como para las personas es actuar con humildad y rechazar la vanidad en los proyectos que se hacen en la vida, porque la vanidad nubla la mente y lleva por el mal camino a quienes se dejan dominar por ella. También es necesario dar importancia a la meditación y al análisis tranquilo de las cosas, porque de ese modo el riesgo de equivocarse disminuye. Cuando las cosas van bien todo el mundo parece maravilloso porque cuando hay abundancia es fácil aparentar lo que no se es, pero cuando las cosas van mal entonces los falsos decorados caen y la realidad se impone. Por eso, cuando los imperios se desmoronan, aquellos valores que parecían ser inamovibles desaparecen porque en realidad solo eran decorados creados para aprovechar la buena racha. Eso demuestra cómo el ser humano abusa de la mentira y usa las palabras para decir que se defiende lo contrario de lo que se piensa, y son muchas las personas tanto ricas como pobres que mientras defienden públicamente el bien o la democracia, sin embargo en su interior son dictadores disfrazados que solo aparentan ser decentes para conseguir sus objetivos. Esta situación va haciendo que poco a poco el mundo que conocemos sea cada vez más parecido a un decorado que muchos se esfuerzan por mantener. El hecho de que la mentira ocupe cada día un lugar más destacado en la parte que consideramos verdad hace que sea cada vez mayor el riesgo de un conflicto civil mundial. Esperemos que la sociedad rectifique y regrese a la moral y la humildad antes de que eso pueda ocurrir. Cuando la humanidad abandone el materialismo y reconozca la vida eterna de la materia y del espíritu, se producirá un cambio mental tan importante que será como si en un día de lluvia las nubes se abrieran para dejar claro el cielo azul. En ese momento el mundo habrá cruzado la frontera entre el atraso y el futuro, entonces la justicia pasará a ser el eje de la conducta moral y las guerras terminarán para siempre. 59. El dilema de la muerte. Lo malo de la muerte, es que nos empuja hacia la materia y la ignorancia, porque al morir perdemos todos los conocimientos que se guardan en el cerebro y al reencarnarnos en una nueva vida tenemos que volver a empezar desde el principio. Eso significa, que en un mundo en el que la población vive pocos años, los habitantes están condenados a vivir siempre rodeados de ignorancia. Sin embargo, la muerte es necesaria para podernos regenerar,
Porque al morir nos deshacemos de un cuerpo y unos recuerdos viejos para adquirir otro cuerpo y otros conocimientos nuevos. Con la muerte, los prejuicios arraigados propios de una sociedad atrasada desaparecen, lo que significa que en una nueva vida no van a obstaculizar nuestro progreso. Esto permite que podamos aceptar las nuevas ideas con más facilidad, pero con el inconveniente de que también se pierden los recuerdos sutiles, aunque eso puede ser compensado si recibimos una educación eficaz. Con la muerte los genes más primitivos también son reemplazados por otros mejores, lo que hace que nuestro cuerpo se pueda adaptar a los cambios que el progreso requiere. Eso significa, que la clave para que la muerte no pueda estar en contradicción con el conocimiento consiste en asegurarse de que los jóvenes reciben una educación fundada en la verdad y no en simples prejuicios como ahora ocurre con buena parte de lo que se enseña. La muerte y la materia son necesarias para poder evolucionar y ser felices, pero debemos hacer que el mundo material esté a la altura de las grandes verdades universales, para que de ese modo, cada vez que nos volvamos a reencarnar, recibamos unas enseñanzas a la altura de esas verdades. Cuando eso ocurra, la muerte pasará a ser un elemento más de un mundo evolucionado. Porque si morimos sabios, pero al nacer recibimos de nuevo auténtica sabiduría y no prejuicios o manipulación, entonces el hecho de olvidar ya no será un inconveniente. 60. La rueda del tiempo. ¿Qué es el tiempo? En realidad el pasado es solo el recuerdo de otro presente que fue pero ya no es, por eso, al ser solo un recuerdo no es posible viajar a él. Hay quien piensa que es posible viajar en el tiempo usando simplemente una máquina que, sin relación con el entorno, pueda viajar en el tiempo, pero eso no tiene sentido, porque al ser el tiempo la consecuencia del movimiento de la materia sería necesario obligar a todo el universo a retroceder en su movimiento programado para poder recrear otra vez el pasado, pero eso, es lógicamente absurdo, porque el universo viaja en el tiempo hacia adelante. Es cierto que el universo algún día podrá regresar al pasado, pero eso solo será posible cuando siguiendo su propio rumbo y su propia inercia complete todo el círculo del tiempo y entonces este vuelva a empezar. El tiempo, en realidad, lo produce el cambio continuo y programado de la materia. Eso significa, que el pasado era la posición que ocupó la materia en otro momento y el futuro es la posición que ocupará la materia siguiendo el plan que la naturaleza tiene previsto aplicar. En realidad no todo está programado, sino solo los procesos cósmicos principales como la evolución de las estrellas o galaxias que siguen un orden preestablecido como si fueran las danzarinas de un baile. La mecánica universal es rígida y actúa en la dimensión vertical y fría para el ser que es y controla el universo. Esto determina que la mayor parte de sus funciones estén preestablecidas de antemano aunque él sea consciente y sienta cada uno de estos procesos físicos. Esto significa, que su voluntad actúa para cambiar las cosas solo cuando es necesario adaptar el universo a aquellos cambios que no hayan sido previstos desde el principio. En cambio, para los seres que usan el universo material el sistema es inverso, porque tienen un mayor margen para usar su propia voluntad debido a que actúan en la dimensión cálida y horizontal que regula el libre albedrío. Se puede decir entonces que hay tiempo, desde el mismo momento en que la materia comenzó a realizar cambios programados y en una trayectoria de evolución. Esto significa que hay un comportamiento previsto para la materia tanto en el pasado como en el futuro. Ese movimiento de cambio programado se debe a la capacidad que la materia tiene para recordar. Usando esa capacidad de memoria el universo acumula conocimientos sin cesar con el fin de crear un proceso de evolución consolidado. Es decir que la clave de la evolución se deriva de la capacidad para recordar qué posición debe tener la materia en cada parte de ese ciclo al que llamamos tiempo. El tiempo es, por lo tanto, el proceso por el cual la materia se mueve desde un nivel alto de energía a otro bajo pero cambiando energía por evolución. Es decir que con la evolución la energía de las estrellas baja pero a cambio la evolución del universo sube. El modo en que se tiene que comportar la materia está decidido en gran parte desde el principio aunque eso no impide que sea posible hacer correcciones puntuales y secundarias, esto es necesario, porque si no fuera así no sería posible crear un proceso de evolución ordenada. Querer viajar en el tiempo sería tan absurdo como tratar de viajar a un recuerdo, porque el pasado solo es la posición que la materia ocupó pero que ya no ocupa. Sin embargo, si es posible viajar en el tiempo indirectamente viajando a un planeta que se encuentre en la situación temporal equivalente a la que tuvo la Tierra en el pasado. También es posible volver al pasado yendo hacia el futuro, es decir, avanzando en el tiempo con el ritmo que el universo tiene, porque el paso del tiempo es la consecuencia de un plan programado que describe una trayectoria circular. Eso significa, que cuando el plan cósmico se complete el tiempo volverá a empezar y todos los acontecimientos se volverán a repetir pero entonces las almas vivirán otras vidas hasta vivir la totalidad de los acontecimientos del universo y cuando eso suceda, el proceso se reiniciará del todo. Eso significa, que no se producirá otro universo igual, sino la repetición del mismo universo y los mismos acontecimientos que ya habían ocurrido. Esto es así, porque es el tiempo lo que vuelve a comenzar.
El tiempo tiene dos dimensiones, en el presente es horizontal y está representado por el espacio y por la división del primer ser en todos los seres que forman el universo, y en el plano vertical representa todo el tiempo unido. En este plano, es como si solo existiera un único ser, porque al final cada ser tiene que vivir las vidas de todos los demás antes de que el ciclo cósmico se complete del todo. Es decir, que el universo se tiene que repetir en el tiempo muchas veces hasta que todos los seres vivan todas las vidas. Es parecido a una obra de teatro en la que todos los actores tuvieran que representar todos los personajes antes de que el tiempo vuelva a empezar de forma absoluta. En la dimensión vertical es como si el mismo ser fuera el autor último de todos los personajes, debido a la repetición de los acontecimientos que el tiempo proporciona. Ese único ser en realidad somos nosotros mismos, porque en el presente nos hemos dividido en muchos seres, pero con el tiempo volveremos a ser un solo ser y una sola partícula. Sin embargo, en el tiempo, es como si solo fuéramos uno porque con la rotación del universo y la repetición del tiempo todos, al final, viviremos todas las vidas de los demás. La línea del presente corresponde a la vida y el color verde porque es el punto de intersección en donde la dimensión vertical del tiempo y la dimensión horizontal del espacio se unen. Con el tiempo todos los seres tenemos que vivir todas las vidas, esto es lógico, porque en el tiempo presente todos somos seres diferentes, pero todos somos la consecuencia de la clonación del ser inicial y a él volveremos antes de que el tiempo vuelva a comenzar y cuando eso suceda las dos dimensiones se unirán en una sola, porque todo el tiempo y todos los seres se habrán reunido en un solo ser. Dicho de otra forma, es como si cada ser vivo que vemos, fuera en cierto modo nuestra propia imagen pero en otro tiempo pasado o futuro, son seres distintos a nosotros porque en el plano horizontal del presente el ser primero se dividió en muchos otros, pero también somos nosotros mismos en el plano vertical, porque estamos conectados por la rueda del tiempo que determina que todos los seres vivirán todas las vidas y todos los acontecimientos de los demás. Eso significa, que cada vida solo es una parte de nuestro tiempo, y todas esas vidas ya las hemos vivido en el pasado y las volveremos a vivir en el futuro. Del mismo modo, todos los seres que están repartidos por el espacio en la dimensión horizontal, algún día volverán al huevo inicial del cual salieron. También se puede definir al tiempo como un gran creador de sueños, porque cada día ofrece algo nuevo. Mediante ese proceso constante por el que se intercambia energía por evolución todos los seres pueden disfrutar de una versión del mundo diferente en cada momento, por eso es útil olvidar cuando un ciclo vital se termina, porque de ese modo se vuelven a vivir todos los acontecimientos con la misma emoción que si fuera la primera vez. En realidad, cada nuevo día es diferente del anterior, porque el mundo cambia debido al movimiento de la materia, y si pudiéramos regresar al pasado cuando solo existían las plantas, querríamos estar en otro planeta, porque incluso los continentes eran muy distintos en aquel momento. Esto es bueno, porque de este modo la naturaleza nos ofrece cada día un nuevo escenario en el que vivir nuevas emociones. Sin embargo, en el universo no todo cambia, porque ese proceso de cambio y evolución está dividido en dos partes, una es la parte cambiante que surge de la dimensión horizontal, cálida, energética, rojiza y masculina. Y otra es la parte que no cambia nunca y que se refiere a las leyes universales primordiales que corresponden a la dimensión vertical, azul, fría, femenina y cristalina. Esta dimensión rígida y constante es como los cimientos que toda construcción necesita para poderse mantener, y si no fuera por esas leyes constantes no sería posible crear un mundo cambiante y que al mismo tiempo sea lógico, porque solo es posible evolucionar cuando existen unas reglas del juego constantes que determinan qué cosas se pueden cambiar y cuáles no. Esto significa, que ambas dimensiones son opuestas con el fin de que la rigidez de una sirva para que sea posible la flexibilidad de la otra. Es lo mismo que ocurre con la relación entre la carne y los huesos en el cuerpo humano, porque sin la rigidez de los huesos no podríamos ponernos erguidos, caminar, proteger los pulmones con las costillas o el cerebro con el cráneo. Estas leyes también determinan los límites de lo que es posible hacer y lo que no, porque si todo fuera posible entonces el mismo universo se destruiría. La unión de estas dos dimensiones forman una cruz que representa su diferencia, pero también su coordinación, porque una es constante para que la otra pueda ser variable ya que la variabilidad de una se apoya en la constancia de la otra y por eso sin la existencia de una dimensión constante no sería posible la existencia de otra dimensión variable. Es como si estas dimensiones representasen la unión sexual del tiempo y el espacio, porque la dimensión masculina y horizontal del espacio se une con la dimensión femenina y vertical del tiempo para crear en el presente la vida y la evolución del universo. Estas leyes constantes surgen de la verdad y son constantes porque la verdad solo es una y no puede contradecirse a sí misma, por eso se asocian con los valores divinos. La dimensión cristalina es constante y nunca cambia, pero contiene todo aquello que es puro y verdadero. En cambio, la dimensión cálida o variable cambia sin cesar pero está llena de errores y situaciones que solo sirven por un tiempo limitado, por eso, en lo que se refiere a esta dimensión la clave es descubrir qué parte es correcta y debe permanecer indefinidamente y cuál es errónea y debe ser rechazada, en eso se basa el progreso.
Esta dimensión es la que nos permite hacer uso de nuestra voluntad, pero dentro de ella se corre el riesgo de cometer errores, porque lo verdadero y lo falso se encuentran entrelazados como un rizo como consecuencia de la ignorancia que es común en los mundos al principio de su evolución. Estos rizos forman nudos que es necesario soltar para poder progresar. Son rizos o nudos intelectuales, porque debido a la ignorancia solemos poner como verdades lo que son mentiras y las mentiras las ponemos en lugar de las verdades. A causa de estos nudos el mundo que conocemos se encuentra lleno de situaciones que son verdaderas solo en parte. Eso significa, que para descubrir la verdad tenemos que deshacer el nudo para descartar lo erróneo y conservar lo verdadero de cada cuestión. En los mundos primitivos estos nudos de errores y medias verdades se encuentran por todas partes, pero en los mundos que han completado su evolución solo existen errores en cuestiones secundarias. Esto les permite alcanzar una gran estabilidad y paz social. La razón de llamarlos nudos, es porque debido a los malentendidos o la ignorancia unas veces, y la maldad en otras, la falsedad se suele mezclar con la verdad, lo que provoca que sean difíciles de separar. Los nudos surgen cuando el bien parece mal y el mal parece bien porque se invierten en un movimiento circular, entonces el mal se sitúa delante del bien haciéndose pasar por él. Esto suele suceder cuando los timadores se sirven de algo bueno para favorecer algo malo. Esto es lo que ocurre cuando un gobierno trata de invadir otro país para robarle sus recursos naturales, pero como sabe que la opinión pública no lo va a aceptar, entonces dicen que lo hace en defensa propia o para ayudar a sus ciudadanos. En ese momento se genera un nudo intelectual, porque la sociedad creyendo que hace un bien lo que hace es un mal al apoyar la intervención militar. De este modo una mentira se interpone delante de una verdad. Por eso, lo más prudente es no obcecarse tratando de resumir las cosas demasiado usando en exceso palabras genéricas, porque muchas veces cada cuestión genérica contiene en su interior muchos matices de los cuales unos son ciertos y otros falsos. Esto es lo que ocurre con las palabras, feminismo, capitalismo, comunismo o racismo, porque los manipuladores las usan con el fin de hacer daño y sin tener en cuenta los matices que llevan asociados. También hay cosas que solo son lógicas por un tiempo y no indefinidamente. Por eso, en algunas religiones existe la creencia de que vivimos en un mundo imaginario. Esto ocurre, porque se fijan en el contraste que hay entre lo temporal y sujeto a errores de la dimensión horizontal, y lo absoluto formado por las verdades universales que nunca cambian de la dimensión vertical. En cualquier caso no es cierto que el mundo sea imaginario, pero sí es cierto que el paso del tiempo y el progreso hacen que muchas cosas sean útiles solo durante un tiempo limitado. Además, la ignorancia que el hombre tiene de muchas cosas de la naturaleza determina que lo verdadero y lo falso se encuentren íntimamente mezclados, lo que hace difícil saber qué parte de un hecho es cierto y cuál no lo es. Esa ambigüedad de la realidad se demuestra al estudiar cuántas veces la sociedad ha creído durante muchos años que una cosa era verdad sin serlo, como ocurrió por ejemplo cuando todo el mundo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por eso, todos debemos reflexionar sobre cuánto de lo que creemos demostrado es solo una opinión compartida por la masa. Para poder progresar es necesario usar nuestro libre albedrío y nuestra inteligencia para descubrir cuál es la verdad, porque cuanto mayor sea la parte de verdad que seamos capaces de descubrir, mayor será también lo cerca que estaremos de la perfección y en consecuencia mayor será también la felicidad que podamos alcanzar. En eso se basa el progreso. Esa ambigüedad de la verdad que es tan común en el mundo, es lo que usan los especuladores para confundirnos. Por eso, debemos negarnos a sacar conclusiones precipitadas que nos impidan llegar a la auténtica verdad. La existencia de tantos errores mezclados con verdades y de tantos conocimientos que aún se ignoran es una de las causas por la que muchos imperios se terminan desmoronando, porque es normal que una vez alcanzado ese poder quienes se benefician de él quieran mantenerlo indefinidamente. Sin embargo, todo aquello que desconocemos escapa a nuestro control. Eso significa que la voluntad y la buena gestión puede ser esencial en el éxito o el ascenso de un imperio, pero también es fundamental que esa otra parte de la realidad que desconocemos actúe en su favor. Por eso, cuando la voluntad de un imperio y la voluntad de la parte desconocida actúan en caminos distintos, los imperios se van descomponiendo hasta desaparecer. Es cierto que cuando una persona o una nación actúan con sentido común, las probabilidades de éxito son mucho mayores, pero todo aquello que desconocemos escapa a nuestro control. Esto puede determinar que ocurran sucesos imprevistos que no podamos evitar, porque solo podemos evitar aquello que vemos o conocemos, pero no aquello que no podemos ver o entender. Solo cuando se separa el trigo de la paja se puede hacer un buen pan. Del mismo modo, solo cuando se separa lo verdadero de lo falso podemos erradicar aquello que está mal. Con el progreso, la parte desconocida de la realidad será cada vez menor hasta que llegue el día en el que casi desaparezca por completo. Esto provocará la llegada de una época de conocimiento pleno para el mundo.
El tiempo es ideal para quienes tratan de vivir una vida normal basada en los estímulos sencillos de la vida extrovertida porque el continuo movimiento de la materia produce un torrente de sensaciones nuevas cada momento y casi sin esfuerzo, pero, para quienes tratan de descubrir las verdades absolutas que están fuera del tiempo porque son eternas y no cambian, el movimiento que genera el tiempo es un problema, porque las continuas interferencias que produce el cambio continuo de la materia dificultan ver cuáles son esas verdades absolutas. Sin embargo, su esfuerzo también tiene su recompensa, porque descubrir esas verdades fundamentales que sostienen el universo produce una satisfacción sin igual que es semejante a ver el rostro de Dios, porque una de las características que definen lo que realmente es Dios, son esas verdades que siempre han existido y siempre existirán porque la verdad no tiene principio ni fin y está fuera del tiempo. 61. La voluntad individual y colectiva. Al principio del universo solo existe un ser y en consecuencia solo había una voluntad. Pero este ser se dividió para llenar el universo de seres diferentes, eso significa que también se crearon muchas voluntades diferentes, por eso, cada ser debe tener en cuenta los derechos de los demás si quiere evitar que haya conflictos con ellos. Sin embargo, cuando un ser actúa como dirigente o representante de otros es más fácil que vea a esa colectividad como parte de su propio ámbito de voluntad o como si fueran parte de sí mismo. Es decir, que el hecho de representarles puede provocar que tenga menos en cuenta sus derechos y más su propia voluntad que si se trata de una relación entre iguales. Analizado esto desde un punto de vista metafísico, es como si el líder absorbiera parte de la voluntad de los demás, porque el hecho de representarles le proporcionaría más poder que ellos y en consecuencia, se encontraría más cerca de ser una sola voluntad con respecto a ellos que cuando está entre iguales. Quien ejerce un cargo de dirección también está más cerca del polo masculino que del femenino. Esto está relacionado, porque el polo masculino representa la individualidad que actúa sola o como representante de las demás. En cambio, la parte gobernada representa la colectividad de iguales que actúan coordinados por quien dirige el conjunto. Cuando se ejerce un cargo de dirección, la distancia que hay entre la multitud de iguales sin gobierno y el individuo único y con una sola voluntad es algo menor, porque al representarle su voluntad se confunde con la de ellos, por eso es más fácil que confunda la voluntad propia con la de aquellos a los que representa. Esto es debido a que al ser más poderoso que cada uno de ellos y representarles es más fácil que piense que solo cuenta una voluntad. Hay que tener en cuenta, que en esa situación la cercanía de este ser a un mundo hipotético en el que solo existiera un solo ser y una sola voluntad es mayor, esto hace más fácil que se puedan producir confusiones pero también abusos deliberados. Un individuo separado del resto representa el sexo masculino, pero un colectivo de muchos individuos juntos pero iguales representa el sexo femenino. Por eso, el núcleo de poder siempre es masculino porque con su función de dirección convierte el grupo en unidad. Esto significa, que cuando hay varios individuos iguales el equilibrio de polaridad se obtiene al elegir a uno como coordinador de los demás, entonces este asume el valor masculino, rojo y vertical, y los gobernados asumen el valor femenino, azul y horizontal. El poder y la capacidad de mando son cualidades propias del sexo masculino por naturaleza, por eso las mujeres con características masculinas son más autoritarias que las mujeres femeninas. Es cierto que en el mundo hay muchas mujeres inteligentes y también han existido buenas reinas, pero es evidente que no hubieran podido ejercer ese cargo si detrás no hubieran tenido muchos hombres que les han ayudado. Cuando una persona deja de formar parte de un grupo de iguales y pasa a hacerse cargo de la dirección de ese grupo, entonces pierde parte de la consideración de igual hacia los otros porque aumenta su cercanía a la voluntad única, porque en esa situación su voluntad es más importante que la que tiene sus súbditos. Sin embargo, eso tampoco significa que su voluntad sea lo único que cuente. Es cierto que en ese puesto él tiene más poder que cada uno de sus súbditos por separado, pero su poder es el mismo que tiene la suma de todos ellos juntos. Los súbditos tienen el mismo poder, pero a diferencia de quien ejerce la presidencia lo muestran de forma indirecta, por eso, quien tiene un cargo de poder debe esforzarse por ser un presidente pero nunca un dictador. Al adquirir un cargo de poder su actitud pasiva y femenina pasa a ser activa y masculina con respecto a aquellos sobre los que manda, pero sigue siendo femenina o igual entre aquellos que tienen su mismo nivel de poder. Un universo con un solo ser solo tendría una voluntad, porque incluiría toda la voluntad del universo en su interior, y la materia que lo formaría sería exclusivamente masculina, entonces la feminidad de ese único ser estaría representada por el vacío negro y cuadrado que rodea el núcleo blanco y circular. Por eso, el círculo es masculino y la recta es femenina. En este caso, tanto el círculo blanco como el cuadrado negro formarían parte del mismo ser y de la misma voluntad, porque en realidad todas las cosas contienen en su interior ambos aspectos polares o sexuales. La existencia de sexos separados es una situación derivada de la especialización. Esta determina, que predomine en un ser un valor sexual o polar más que el otro, sin embargo, esta situación se equilibra al ser al revés en el sexo contrario.
Un universo formado por muchos seres pero sin gobierno sería exclusivamente femenino y anárquico porque habría muchas voluntades pero carecería de una que represente a las demás. La voluntad que representa a las demás se convierte en masculina con respecto a ellas y su capacidad para entender la pluralidad es menor porque al tener más poder cuenta más su opinión y por eso, se encuentra más cerca de la individualidad y el poder absoluto que el resto. El excesivo optimismo cuando es mal dirigido también puede favorecer que no se tenga en cuenta la opinión de los demás, porque el optimismo es masculino y la humildad es femenina y el sexo masculino está emparentado con el poder y la visión individual de las cosas, por eso, debemos asegurarnos de que el optimismo no destruya la humildad del alma. El optimismo y la depresión son dos extremos opuestos que necesitan estar equilibrados para que podamos ser felices. Lo ideal sería que nuestro estado anímico se encontrase en la posición intermedia entre el optimismo y la depresión, porque cada uno puede tener algo bueno o malo. El excesivo optimismo nos puede hacer bajar la guardia, y un poco de depresión nos puede ayudar a ser más realista y también a tener los pies sobre la tierra cuando no somos lo bastante sensatos. No hay nada de malo por estar más optimista de lo normal si es de forma excepcional, pero lo mejor es tratar de mantener el equilibrio entre los dos como norma general. Hay que tener en cuenta, que la felicidad no es la consecuencia de tener mucho optimismo, sino de que las cosas funcionen como es debido. Un ser individual representa el sexo masculino, el poder, la línea vertical y el color rojo. Y un colectivo de seres gobernados por otro representa el sexo femenino, la línea horizontal y el color azul. Esto es así cuando se trata de estudiar el mecanismo de poder y su relación con la moral, porque en este caso el poder es vertical y la filosofía es horizontal. Es cierto que quienes tienen un cargo de dirección tienen más facilidades para abusar del poder que aquellos que no tienen ese cargo, pero eso no significa que el hecho de tener un poder político o económico convierta a un hombre en un canalla necesariamente. Lo que hace el poder es facilitar que quien antes era un canalla lo muestre de forma más clara, pero aquellos que antes de tener ese poder eran decentes, lo más probable es que después de conseguirlo también lo sean. Debido a un desequilibrio moral, una persona puede actuar como si fuera la única persona que existe en el universo y por eso ignora la voluntad de los demás. Cuando está en esa situación es como si tuviera complejo de Dios, porque piensa que su voluntad es la única que cuenta. Al actuar así está aplicando una actitud exclusivamente masculina en un entorno donde debe predominar el aspecto femenino porque no tiene sentido que actúe como si la colectividad no existiera cuando sí existe, es decir que actúa como si no fueran personas sino solo objetos que forman parte de su propio ámbito de voluntad. Esto suele ocurrir cuando a un niño se le enseña que su propia voluntad es la única que cuenta, entonces él, dominado por la arrogancia y la vanidad, asume que los demás no son personas sino objetos sin voluntad. Si esta actitud no es corregida en la niñez cuando la mente es todavía maleable, puede ocurrir que al llegar a la edad adulta se convierta en su personalidad definitiva, porque al llegar a esa edad la mente pierde la flexibilidad de la juventud. Eso significa, que luego va a ser muy difícil de cambiar, y si en ese momento el niño ya ha asumido que su voluntad es la única que cuenta puede terminar convertido en un psicópata, porque cuando un psicópata se plantea llegar a las últimas consecuencias en lo que se refiere al desprecio por la voluntad ajena el resultado va a ser el crimen, porque ese, sería el único medio que tendría para ocultar su deseo de ejercer su voluntad sobre los demás sin que se sepa. No debemos olvidar que hay una gran diferencia entre ser un presidente y ser un dictador. Dios es un presidente pero el psicópata lo que quiere es ser un dictador. Este comportamiento es un grave error que solo se puede solucionar cuando la ley le demuestra mediante el castigo que en el universo no solo existe su voluntad sino también la de los demás. 62 Coincidencia entre arriba y abajo. En el universo, todo se encuentra conectado, por eso, si nos fijamos con detalle podemos observar cómo hay miles de cosas de gran tamaño que tienen su versión en lo más pequeño. El movimiento giratorio de las partículas atómicas alrededor del núcleo están en conexión con el movimiento circular del universo que avanza hacia su renovación y todo se hace sincronizado a la velocidad de la luz. La forma de una manzana está a su vez en conexión con un planeta y sus zonas polares, porque los planetas tienen polos magnéticos que usan para conectarse con el universo y las manzanas se conectan con el árbol por su parte superior. Las partículas de luz procedentes del Sol tienen una conexión con el polen que producen las plantas, porque los rayos del Sol fecundan la Tierra igual que el polen fecunda las plantas. Esto mismo se repite con los espermatozoides que fecundan los óvulos, porque los espermatozoides son un equivalente de los rayos solares y el óvulo representa la Tierra o los planetas. Con las semillas ocurre el mismo ejemplo, porque la naturaleza las produce por millones igual que el Sol produce sus rayos de luz y ambos fecundan la Tierra por igual. Esto significa que tanto los rayos del Sol, como el polen o la semilla son elementos masculinos que fecundan la Tierra que es femenina.
Un nombre también tiene una conexión simbólica con el símbolo que representa el universo en su momento inicial y que está formado por un cuadrado negro con un círculo blanco en su centro, porque el color negro puede representar el vacío, lo femenino, la noche o la mujer entre otras cosas. Los brazos y piernas representan las 4 esquinas del cuadrado y la cabeza del hombre representa el punto central. Las extremidades extendidas también representan la cruz o la X universal que divide lo vertical de lo horizontal, el arriba del abajo y la izquierda de la derecha. La cabeza, además de representar el punto blanco central, también representa la materia, lo masculino y el mando. Por eso, la cabeza es circular y el cuerpo es rectangular igual que el cuadrado negro. Esto se debe a que el cuerpo con respecto a la cabeza es femenino. La cabeza es un círculo y el cuerpo es un rectángulo, uno es masculino y circular y otro es femenino y rectangular. Los huesos del cuerpo también representan lo femenino o cristalino y la carne también representa la dimensión masculina o solar. Un átomo y una ciudad también tienen un paralelismo, porque el átomo se divide entre un núcleo de gobierno masculino o positivo y una zona periférica femenina o negativa. Del mismo modo, la ciudad tiene un núcleo en donde se ubica la sede del gobierno y la zona periférica representa la zona femenina o gobernada. El calor está en conexión con el día y lo masculino, y el frío está en conexión con la noche y lo femenino, por eso, se asocia el Sol con lo masculino y los planetas con lo femenino. El sistema solar o las galaxias también son otras versiones más grandes del átomo o la ciudad. Un huevo, a su vez, está en conexión con la primera partícula que existió en el universo, porque del mismo modo que de un huevo sale un animal, de la primera partícula surgió el universo. En el huevo, primero se desarrolló el animal mediante la escisión celular de la primera célula antes de romper la cáscara, y en el huevo universal primero se dividió la primera partícula en muchas otras antes de desarrollar las leyes físicas. Después de tener esto organizado, se rompió la cáscara de esa primera partícula que después de multiplicada en una cantidad inmensa de átomos activó la repulsión y separó todo su contenido para que se extendiera por el espacio y formase las galaxias. Es como si al principio, esa primera partícula se hubiera hecho grande creciendo y multiplicándose hacia adentro, pero sin separarse de las demás, igual que las células de un polluelo se multiplican antes de romper el huevo. Antes de iniciar la dispersión de los átomos, los espíritus primero tuvieron que decidir las leyes fundamentales que iban a existir durante todo el ciclo cósmico. También tuvieron que decidir qué ser se tenía que encargar de organizar el universo material una vez estuviera creado. Este ser fue escogido de entre todos los demás, porque esta es una función que cada ciclo cósmico tiene que hacer un ser diferente de forma rotatoria. Una vez que este ser fue designado, multiplicó enormemente su número de partículas, hasta construir todos los átomos que son necesarios para crear el universo. Solo cuando esta etapa inicial estuvo terminada se tomó la decisión de romper la cáscara que dio lugar a la dispersión de la materia por el espacio. El diseño del universo pudo durar el tiempo equivalente a miles de años en los que el ser universal y los espíritus individuales tuvieron que meditar y realizar complejos análisis antes de decidir cómo debía ser el universo. Esto es así, porque al principio todos los espíritus, incluyendo al ser universal, eran ignorantes, porque una vez que toda la materia del ciclo cósmico anterior quedó reducida a una sola partícula, su conocimiento también quedó reducido a un solo bit de información antes de volver a multiplicarse. Eso significa, que para ellos también fue necesario comenzar a aprender. También hay que subrayar, que los márgenes de su voluntad, es decir, el margen de las opciones que tendrían para escoger, estarían limitados por los límites que la verdad permite. Esta verdad a su vez, no surge de nadie en particular, sino que surge y se expresa a través de todos nosotros. Con posterioridad a la rotura del huevo inicial y la dispersión de la materia por el espacio, el ser universal se ocuparía principalmente de administrar las estrellas y los planetas. Y los espíritus individuales se ocuparían principalmente de crear los cuerpos de plantas, animales, y personas para reencarnarse en ellos hasta culminar ese proceso creando civilizaciones avanzadas. También hay que decir, que el diseño del universo no fue el resultado de una opinión caprichosa, porque la naturaleza tiene dos dimensiones, una horizontal roja y masculina en la que es posible la improvisación, la opinión personal o el error. Y otra vertical, azul y femenina en la que se encuentran las verdades fundamentales que no es posible contradecir porque solo puede existir una verdad. Al final, cuando la mayor parte del diseño ya estaba decidido, el universo se adaptó a esas verdades fundamentales que, a partir de ese momento, serían administradas principalmente por el ser que es y controla el universo material. Es decir, que el ser universal se limitaría a mantener y hacer evolucionar el universo conforme a las decisiones previamente determinadas, del mismo modo que los cimientos sostienen un edificio. En esta situación solo quedarían para su ámbito de voluntad las situaciones excepcionales que no estuvieran previstas con anterioridad. Sería, por lo tanto, un mecanismo universal muy rígido y adaptado a la dimensión vertical de las leyes universales.
Hay que tener en cuenta, que es necesario tener un universo rígido en sus leyes físicas o materiales, para que sea posible pasar a otras etapas posteriores de evolución. Eso significa, que la mayor parte de la voluntad perteneciente a la dimensión horizontal quedaría para los seres individuales encargados de reencarnarse como personas y crear civilizaciones. Sería, por lo tanto, un universo rígido en lo que se refiere a su estructura física, pero flexible en lo que se refiere a los márgenes de la voluntad para los seres que lo habitan. Una vez que estuvo decidido el diseño del cosmos fue cuando se activó la velocidad de la luz para todas las partículas atómicas y también se activó la expansión de la materia. Lo más probable es que esta expansión no se iniciara mediante una gran explosión, sino al activar una fuerza de repulsión en un plano vertical de la materia, mientras que, al mismo tiempo, se creaba otra fuerza de cohesión en el plano horizontal para atraer los átomos y crear las galaxias. A partir de ese momento los átomos de hidrógeno comenzarían a fusionarse para crear estrellas gigantes que poco después explotarían para crear otras estrellas y los primeros planetas. El huevo y el universo están relacionados, porque en el interior de un huevo, las células se dividen por clonación haciendo una copia de sí mismas, y del mismo modo, al comienzo del cosmos la primera partícula de materia se dividió para formar otra idéntica y a su vez las nuevas partículas se siguieron dividiendo para formar todas las que ahora existen en el universo. Esto es posible, porque el hecho de que una partícula no esté hecha por otras partículas no tiene por qué impedir que se pueda dividir en otras nuevas. El día y la noche se suceden como una rueda y también los meses o los años, y luego existen los años galácticos que es lo que tarda el Sol en dar una vuelta alrededor del núcleo de la galaxia. Todo el universo está lleno de círculos que representan la renovación y repetición del cosmos. Es decir que todo es circular precisamente porque todo se renueva. Los círculos pequeños están metidos dentro de los círculos grandes y mediante unas cadenas de conexión gravitatorias o magnéticas se unen a los círculos superiores, de este modo los círculos atómicos se unen a los planetas, estrellas o galaxias a través de sus ejes polares. Incluso los agujeros negros se conectan a través de sus polos con el resto del universo. Cada nivel de los círculos se parece en algo a los demás, pero también tiene algo de diferente. La parte de diferente está en el círculo horizontal y rojo, y la parte de parecido está en la línea vertical y azul. Esto es así, porque el universo tiene una parte de sus leyes que son constantes y rígidas con independencia del tiempo o el espacio, y luego tiene otra parte variable sujeta a nuestra propia voluntad que cambia con el tiempo. Un ejemplo de cómo se pueden invertir los planos dimensionales en niveles distintos se puede ver observando cómo, en una ciudad, el plano horizontal corresponde a la dimensión femenina y azul, y el vertical a la masculina y roja. Esto puede parecer una contradicción con respecto a otros ejemplos que tienen los símbolos masculino o femenino puestos en lugares inversos, pero eso, solo depende de las circunstancias. Porque, por ejemplo, la circunferencia de la superficie terrestre corresponde a la dimensión masculina y roja, y la línea que va desde el centro de la Tierra al espacio corresponde a la línea vertical y azul. Esta línea se considera vertical y recta pero no porque sea recta en términos absolutos, sino porque comparada con la circunferencia del planeta es mucho mayor y por lo tanto parece recta. Esto significa, que la línea horizontal de la ciudad es azul, pero se extiende por la línea horizontal del planeta que es roja. Esto puede parecer una contradicción, pero es porque la ciudad es un micromundo diferente del planeta, y en consecuencia, tiene colores y dimensiones propias y opuestas. En el caso de la ciudad su eje central es vertical y rojo, pero porque en el plano político o material es la dimensión roja la que lidera el sistema, por eso, en este caso la línea horizontal de la ciudad corresponde a la parte azul o gobernada. En cambio, la línea horizontal del planeta fuera de la ciudad corresponde a la dimensión masculina, roja y horizontal, que, a su vez, está gobernada por la línea vertical y azul que lidera el planeta. La diferencia se debe a que es el color que hay en la línea vertical la que lidera el sistema. Esta línea, en la ciudad es roja y en el planeta es azul, porque se trata de planos diferentes. En un planeta, su línea vertical es azul porque es en el núcleo de la Tierra donde se genera la densidad que se asocia con el color rojo. Eso significa, que hacia adentro es rojo pero hacia afuera es azul porque es en el exterior donde hay menos densidad. La línea horizontal del planeta es roja, porque corresponde a la materia que se encuentra atraída por el núcleo y su gravedad. En el caso de una ciudad su núcleo de poder material es rojo y está situado en su centro, pero como una ciudad se tiene que extender por la superficie del planeta, entonces su núcleo rojo se extiende como una esfera más alto que los demás edificios por arriba y también por abajo si tenemos en cuenta la parte que corresponde a subversion en el extremo opuesto del planeta. En cambio, los edificios gobernados se extienden por la línea horizontal que representa la dimensión azul. Además, la línea vertical de la Tierra es azul, pero la línea vertical del Sol es roja y los planetas con respecto al Sol se sitúan en posición horizontal al someterse al gobierno material que ejerce sobre ellos.
De este modo, la línea horizontal del sistema solar en donde se encuentran los planetas es azul, y la línea vertical del Sol es roja y ambas se encuentran en oposición porque representan dimensiones opuestas. A su vez, la línea horizontal de la superficie terrestre es roja y se encuentra en oposición con la línea azul del sistema solar. Una ciudad también es como un sistema solar en miniatura y tiene, en su centro, un núcleo rojo como capital que gobierna sobre su periferia azul. La línea vertical de la ciudad es roja y se encuentra en oposición con la línea vertical y azul del planeta. Estos ejemplos demuestran cómo en los distintos planos las dimensiones pueden girar y aparecer con sus valores polares o sexuales en posiciones aparentemente opuestas sin ser una contradicción. Esto es lógico porque son planos diferentes situados en una escala inferior o superior. En este caso hemos estudiado cómo se organizan los planos universales y sus colores con respecto al poder material en las ciudades o en el sistema solar. Esto se debe a que en términos generales la cruz universal se divide en la línea horizontal roja que gobierna sobre los aspectos materiales, y la línea vertical azul que gobierna sobre los espirituales. Por eso, en la línea vertical el poder corresponde a la dimensión azul. Esto determina que la justicia debe ser el eje de la conducta moral, porque la justicia y la dimensión azul pertenecen al mismo plano. También existen otras conexiones dimensionales en la naturaleza, por ejemplo la juventud tiene una conexión con la primavera en las estaciones del año, y el otoño tiene una conexión con la vejez. El invierno se corresponde con el sexo femenino, y el verano con el masculino. El domingo tiene una coincidencia con el sol porque ambos representan elementos que siendo similares a los que forman su conjunto al mismo tiempo sin diferentes a todos ellos porque tanto el sol como el domingo simbolizan el mando sobre los demás días o planetas. El sol, el domingo y el dedo pulgar también representan la excepción sobre la norma o lo masculino en contraste de lo femenino. El universo está dividido en dos polaridades universales que son las creadoras de los sexos o los polos magnéticos, pero esta polaridad se repite en infinidad de ocasiones tanto en lo grande como en lo pequeño. Por ejemplo, la noche está en conexión con la mujer, el frío, los planetas o el agua. Y el día está en conexión con el hombre, el calor, la materia o el sol. La materia también es la Tierra, por eso, puede ser femenina en unos casos y masculina en otros, todo depende de las circunstancias. La Tierra, como planeta, es femenina con respecto al Sol, pero la Tierra, como materia, es masculina con respecto al agua que es femenina, por eso, el materialismo consiste en el exceso de materia y un defecto de agua o espiritualidad. El materialismo también representa la sequía de la mente, es decir, cuando la mente solo tiene en cuenta los aspectos masculinos de la vida, es decir, la materia sin agua, pero ignora los femeninos, agua o espiritualidad, lo que provoca un desequilibrio que hace sufrir al alma. El cuerpo humano también tiene muchos paralelismos con las dimensiones universales, por ejemplo, la carne del cuerpo representa la dimensión masculina, variable y horizontal, y los huesos la femenina, rígida y vertical. El cuerpo tiene como finalidad hacer que el espíritu pueda intervenir en la materia de la mejor forma posible, haciendo que éste sea una extensión del espíritu. El cuerpo es por lo tanto materia, pero adaptada a los intereses del espíritu. Incluso en una mano podemos ver los paralelismos del universo, porque los 4 dedos semejantes equivalen a la dimensión femenina y rígida del cosmos, y el dedo pulgar equivale a la dimensión masculina y variable, por eso es diferente, porque así realiza una función coordinadora de los demás. El dedo pulgar tiene una conexión con el Sol con respecto a los planetas, o el núcleo de gobierno de una ciudad con respecto a su periferia. La cabeza con respecto al cuerpo también representa la dimensión de gobierno, y el cuerpo con respecto a la cabeza también representa la parte gobernada. La cabeza representa la excepción ante la norma, y también el sexo masculino, el círculo, el gobierno, el hombre, el color rojo o dorado, la sabiduría, el calor, la sal, el día, el sonido. El cuerpo con respecto a la cabeza representa la norma, la obediencia, el rectángulo, el color azul o el blanco, el frío, el azúcar, la mujer, la noche, el silencio. Por eso, una persona también se puede representar como un círculo rojo o dorado, situado sobre un rectángulo azul o blanco. Si imaginamos el cuerpo humano puesto en posición horizontal para estar en consonancia con esa dimensión, entonces el cuerpo humano es azul y con la cabeza roja, pero si imaginamos el cuerpo en posición vertical en consonancia con esa dimensión, entonces los pies son rojos, la cintura verde y la cabeza azul, siguiendo todos los colores del espectro electromagnético desde los pies a la cabeza. En una ciudad, o el sistema solar, también se pueden considerar incluidos los demás colores en el espacio comprendido entre el núcleo rojo y la periferia azul. Por eso, el color azul puede ser reemplazado por el blanco, pero se representa en general la línea horizontal como azul porque es el color más adecuado para representar el contraste que hay entre el plano vertical o azul, y horizontal o rojo.
No debemos olvidar, que el resultado de unir el color rojo con el azul es el color verde, y si unimos estos tres colores dan como resultado el color blanco. Por eso, cuando se analizan los dos colores primordiales hay que tener en cuenta, que los demás colores también actúan aunque sea de forma más secundaria. En posición vertical la cabeza no solo representa el mando, sino los valores espirituales que deben gobernar al hombre desde el punto de vista moral. Por lo tanto, en la posición horizontal la cabeza, como elemento de gobierno es roja y material, porque corresponde al liderazgo entendido desde un punto de vista político. Pero en la posición vertical es azul y espiritual, porque corresponde al liderazgo entendido desde un punto de vista moral. También se pueden plantear las dos dimensiones como dos círculos cruzados. En la dimensión horizontal la cabeza estaría en el centro igual que en el núcleo de una ciudad o el Sol en el centro del sistema solar, y el cuerpo estaría en la periferia del núcleo representando la zona azul gobernada. En el círculo vertical, los pies estarían en el centro y representarían la Tierra, por ser la zona más densa, y la cabeza estaría en la periferia, que correspondería a la zona menos densa pero más espiritual. Esto significa, que en nuestra vida existen dos formas de poder o liderazgo. Una es la masculina y material que corresponde a la dimensión horizontal y genera el gobierno político, y otra es la femenina y espiritual que corresponde a la dimensión vertical y genera el liderazgo desde un punto de vista moral. Ese liderazgo moral no se halla necesariamente en ningún edificio o institución material, sino que existe dentro de todos nosotros y se encarga de crear las normas morales de comportamiento social. Sin embargo, en el futuro, una de las enseñanzas principales en todos los colegios del mundo será la enseñanza de los valores morales, porque esos valores son como la columna vertebral de toda sociedad evolucionada. También hay que aclarar, que tanto la dimensión horizontal como la vertical son benignas en su esencia, es decir que cuando se trata de analizar el bien y el mal en un gráfico en el que se pone abajo el mal y arriba el bien, lo que se trata de indicar es una situación específica o minoritaria en la que alguien cae en el mal, pero no representa ninguna de las dos dimensiones de la cruz universal, porque el mal, solo es una consecuencia del error y por lo tanto al ser una desviación de la actitud ideal que sería correcto seguir no representa ninguna dimensión. En general sino solo a un aspecto minoritario de esa dimensión. Se puede usar el color negro para representar el mal, y el rojo para representar el materialismo, pero hay que tener en cuenta, que esos solo son significados secundarios de esos colores, porque el significado principal de todos los colores siempre representa cosas benignas. El lado derecho del cuerpo también representa el polo positivo o masculino y el lado izquierdo también representa el polo negativo o femenino, por eso, la mano izquierda actúa como ayudante de la derecha. Esa es la razón de que la mayoría de la gente sea diestra, porque el cerebro necesita tener una mano que actúe como coordinadora de las dos para poder organizarse. Del mismo modo, la espalda es femenina y la parte delantera es masculina, entendiéndose que es en la relación de una parte con respecto a la otra. Pero no debemos confundir negativo con maligno, porque ambos polos son benignos. Solo cuando las polaridades dejan de estar equilibradas aparece el mal, por eso, cuando el polo masculino se excede de su lugar y abarca el lado femenino aparece el materialismo, y solo cuando el lado femenino trata de abarcar el lado masculino aparece el anarquismo y el caos social. Solo cuando ambos aspectos dimensionales abarcan el espacio que les corresponde existe el equilibrio de las dos dimensiones. También es importante subrayar, que el hecho de que en algunas situaciones como por ejemplo en una ciudad o en el sistema solar el plano azul abarque casi todo el área de la dimensión horizontal, y en cambio el plano rojo abarque solo un poco de la dimensión vertical no está en contradicción con el principio de igualdad de potenciales, porque el plano rojo o vertical ocupa solo una parte minoritaria en el plano horizontal, pero para compensarlo se extiende más que la otra parte hacia el lado vertical. Es decir que la parte minoritaria o excepcional puede parecer menor en apariencia, pero tiene el mismo valor potencial en términos absolutos que la parte mayoritaria. Hay que tener en cuenta, que cada plano tiene su fuerza o su característica más marcada en un plano diferente, la parte gobernada es mayoritaria en el espacio geográfico, y la parte gobernadora es mayoritaria en el ámbito del poder. Como ejemplo de esto también se puede poner el sistema solar, porque los planetas como representantes de la dimensión horizontal y azul se extienden a lo largo de muchos millones de kilómetros por el espacio, pero en cambio el Sol como representante de la dimensión vertical y roja solo se extiende 1.000.000 de kilómetros tanto a lo ancho como a lo alto. Sin embargo, eso poco que se extiende su masa en ambas direcciones es suficiente para generar una fuerza de gravedad capaz de controlar al resto de los planetas. Eso significa, que si solo tenemos en cuenta el plano horizontal es cierto que solo se extiende un poco, pero en el otro plano es capaz de compensar lo que le falta en el primero y además añadir cualidades como la masa o la gravedad que no son tan fáciles de distinguir como el tamaño aparente del sistema solar. Esta diferencia ocurre cuando una excepción o minoría ocupa la parte de gobierno, porque en esa situación es capaz de compensar e igualar el potencial de la parte gobernada. En estos ejemplos intervienen aspectos como la masa, la gravedad,
o el poder político que, aun siendo importantes, no son tan visibles a simple vista si se comparan con el volumen aparente de la parte mayoritaria, esto es lo que hace que sea posible el equilibrio de potenciales. En este libro, he relacionado frecuentemente la cruz de dimensiones con muchos aspectos del universo con el fin de demostrar que los planos universales masculino y femenino, horizontal y vertical, o materia y espíritu, están presentes en todo el universo desde lo más grande a lo más pequeño, porque todos los procesos físicos se repiten sin cesar pero añadiendo un pequeño cambio cada vez que se pasa a un plano o nivel de conocimiento más alto. 63 Dimensión material y dimensión espiritual. La dimensión horizontal es material y la dimensión vertical es espiritual. Esto significa que una cosa puede ser importante en una dimensión pero no serlo en la otra. En la dimensión material el poder se determina por la cantidad de cosas materiales que uno tiene, pero en la dimensión espiritual lo que importa son las cualidades morales o el nivel de evolución espiritual. Los reyes antiguos trataban de ser enterrados con sus posesiones materiales porque creían ingenuamente que podían llevar cosas materiales al mundo espiritual. Con ese comportamiento demostraban un completo desconocimiento del mundo espiritual, pero también una completa mezquindad, porque no querían reconocer que la materia no es espiritualidad. Ellos no comprendían que son dos dimensiones completamente diferentes y en algunos aspectos opuestas. Por eso, no debemos juzgar a las personas por sus apariencias o el sueldo que ganan, porque quizás tengan muchos bienes materiales, pero al mismo tiempo tengan pocos espirituales. ¿De qué sirve ser rico en bienes materiales y luego se es infeliz? Esto es importante, porque es la cantidad de bienes espirituales lo que determina la capacidad para ser feliz y no la cantidad de bienes materiales, y son muchos los que siendo ricos en dinero sin embargo son infelices por dejar que el mal se acumule en su corazón. Ellos no entienden, que el mal es como una costra que tapa el alma e impide que las sensaciones de felicidad la alcancen, por eso, debemos evitar que el afán por conseguir bienes materiales se haga a costa de renunciar a la dignidad y el sentido común. También existen los que son pobres en recursos materiales y al mismo tiempo tienen muchos bienes espirituales, porque en realidad todos pueden llegar a ser pobres teniendo en cuenta que vivimos en un mundo al que le falta mucho para ser suficientemente solidario. Nadie puede asegurar que no pueda caer en la pobreza material por una situación accidental o imprevista. Luego existen los que son pobres en recursos materiales y también lo son en recursos espirituales, porque el hecho de ser pobre no significa que por eso se tenga dignidad. En realidad la pobreza no garantiza la dignidad y son muchos los pobres que han llegado a esa situación por dejarse llevar por los vicios y no por culpa de los ricos. Del mismo modo, el hecho de ser rico tampoco conlleva que lo sea en el plano espiritual, por eso, son muchos los ricos que tienen muchos recursos materiales, pero, sin embargo, son infelices por ser pobres en la dimensión espiritual. Ellos no comprenden, que la riqueza espiritual es necesaria como condición indispensable para ser feliz con la riqueza material, porque la riqueza espiritual es lo que nos enseña a saber apreciar lo que tenemos. Para adquirir riqueza espiritual, es necesario considerar la justicia y la dignidad como el eje de nuestra conducta moral. Debemos tratar de potenciar tanto la riqueza material como la riqueza espiritual, pero rechazando cualquier forma de despilfarro o daño al medio ambiente, porque es mejor tener menos energía si eso sirve para evitar destruir la naturaleza. Es bueno que haya progreso tecnológico, pero la sociedad debe limitar ese crecimiento a su capacidad para respetar el medio ambiente. Por eso, son despreciables los que tratan de favorecer la energía nuclear diciendo que respeta el medio ambiente, porque es que están ciegos y no han visto lo que ocurrió en Chernobyl o Fukushima. Ellos dicen, eso en mi país no puede ocurrir. Pero no se dan cuenta de que así es como hablan los hipócritas o los que han cobrado sobornos y no las personas juiciosas. Los defensores de la energía nuclear tratan de poner el foco de atención sobre el cambio climático, pero, al mismo tiempo, tratan de ocultar los terribles daños que causan las fugas radiactivas. También debemos favorecer que todos los ciudadanos compartan la riqueza que cada país produce y estén perfectamente integrados en la sociedad. Pero la solución para conseguirlo no es el reparto de subsidios económicos, porque eso solo sirve para crear una legión de vagos y defraudadores al Estado. Lo correcto es, por un lado, favorecer la formación profesional para ayudar a aquellas empresas que no encuentran todos los empleados que necesitan, y por el otro, que el Estado se comprometa a ofrecer un trabajo a todos los parados con el fin de desterrar definitivamente la pobreza de la sociedad. Para conseguir esto no hace falta dinero sino voluntad, porque si tenemos en cuenta la riqueza que muchos países tienen, es indudable que ese tipo de políticas son perfectamente aplicables. 64 Las ruedas del progreso. El progreso, es como si fuera una rueda dentro de otra rueda o una espiral, y así sucesivamente tenemos que pasar por muchas ruedas de conocimiento para llegar a la cima. Cada nivel de conocimiento es como una rueda horizontal puesta sobre otra rueda pero conectadas por la rueda vertical que las une a todas. Las ruedas puestas en horizontal representan la dimensión roja o masculina, y la rueda vertical representa la dimensión azul o femenina.
Cuando comenzamos a evolucionar, al principio avanzamos poco a poco hasta llegar al final de un círculo, luego pasamos al siguiente usando la rueda vertical hasta completarlos todos. Esa situación es equivalente a alcanzar la verdad absoluta, o al menos, el conocimiento que el ser humano necesita alcanzar para completar su desarrollo tecnológico y espiritual. Cada vez que pasamos a otro círculo, al principio somos ignorantes, porque, aunque ese círculo tenga algo semejante al anterior, sin embargo también es algo diferente, y cuando llegamos al final del círculo es necesario dar un salto hacia arriba para cambiar al siguiente. Podría decirse que el progreso dentro de cada círculo se hace en horizontal hasta completar toda la circunferencia, pero una vez que el círculo está completo porque todo el conocimiento que está en su interior ya se ha aprendido, entonces es necesario dar un salto en vertical para pasar al siguiente, o dicho de otra forma, para pasar a un círculo superior es necesario invertir durante un momento la polaridad de horizontal a vertical para conectarse al círculo vertical que los conecta a todos. Esto significa, que la evolución consiste en recorrer dos círculos de conocimiento, uno es el que se hace superando toda la circunferencia de cada círculo horizontal, y otro es el círculo que forman todos los círculos horizontales puestos en vertical. Esto es necesario, porque todos los círculos horizontales forman otra rueda que va girando hasta conectar el final con el principio. Es decir, que después de completar todos los círculos de conocimiento, lo que se encuentra al final es el círculo por donde empezamos. Pero, para poder empezar desde el principio otra vez, es necesario que el universo olvide todo lo aprendido hasta que al mismo tiempo vuelva a empezar. Todo el tiempo que pasamos avanzando dentro de un círculo vamos aprendiendo sus claves, y cuando ya tenemos todas esas claves se cierra el círculo del conocimiento que nos permite pasar al siguiente nivel. Cada círculo, a su vez, se puede dividir en colores y cada color aporta una clave que es necesario entender para completar ese círculo. Eso significa, que cuando empezamos a recorrer un círculo primero lo hacemos por el color rojo, luego por el verde hasta terminar por el azul, pero pasando por todas las frecuencias del espectro electromagnético, y al terminar ese círculo, es necesario volver a empezar por el color rojo en el siguiente nivel. Con el círculo vertical ocurre lo mismo, porque al principio es rojo y al final es azul. Cada círculo contiene en su interior todos los colores, pero a su vez tiene un color predominante, porque los círculos horizontales corresponden a la dimensión roja o masculina, y el círculo vertical corresponde a la dimensión azul o femenina. Eso significa, que los colores contenidos dentro de cada círculo son en este caso secundarios con respecto al color general de esa dimensión. En la naturaleza podemos encontrar ejemplos de esta circunstancia, porque al principio, el universo estaba lleno de energía, ignorancia, desorden y caos, y estaba simbolizado por el color rojo, pero al final del universo todo será frío, orden y civilización, y se representa con el color azul. El proceso de aprendizaje dentro de cada círculo tiene que ser lento, porque debido a nuestra ignorancia es necesario que vayamos aprendiendo poco a poco para poderlo entender, pero una vez el círculo está completo, y ya conocemos todas sus claves, entonces ya no hay nada que nos impida dar un salto al siguiente de forma rápida. Esto es lo que sucedió con el descubrimiento del fuego, luego la revolución que supuso la siembra organizada de cosechas, también cuando se comenzó a fundir metales, y después cuando se produjo la revolución industrial. Esos procesos necesitaron su tiempo, pero comparado con el periodo anterior fue muy rápido. En este proceso de aprendizaje cada vez se invierte menos tiempo en superar cada círculo. Esto se debe a que la acumulación de conocimientos provoca una aceleración en el proceso de salto al siguiente círculo. Esto llevará sin duda al hombre a alcanzar la cima de esa escalera evolutiva en pocos siglos. Cuando eso ocurra, se convertirá en una de las civilizaciones del universo que habrá completado su desarrollo tecnológico. Entonces seguirá habiendo progreso, pero en una escala más secundaria y lenta, similar a la que existió en el pasado. Esto se debe a que el hombre ya habrá alcanzado los fundamentos esenciales del cosmos que necesita para completar la civilización. El hecho de llegar a la cima del conocimiento significa que ya no tendremos que cambiar de opinión en los aspectos esenciales de la vida, porque habremos encontrado todas las claves de los problemas que han acompañado al hombre durante toda su historia. Eso significa, que al solucionar todos esos problemas obtendremos el premio que es la felicidad. A esta situación, en el hinduismo le llaman el nirvana, y el cielo en el cristianismo. Este proceso de evolución se halla regido por la cruz de dimensiones, de forma que la línea vertical representa todo aquello que es constante en todos los niveles, y la línea horizontal representa aquello que cambia en cada nivel. Esos cambios no están en contradicción con los niveles inferiores o superiores, es cierto que son diferentes, pero solo porque existen circunstancias diferentes. Es decir, que cambian en las cosas secundarias, pero no en los aspectos fundamentales, por eso no existe ninguna contradicción. Observando todas estas coincidencias o claves, un filósofo puede llegar a entender muchas de las características del universo, porque lo más importante no es el tamaño o la distancia, que son secundarias, sino las leyes universales que son constantes en cualquier época y lugar. 65. Conexión del cuerpo humano con la naturaleza.
Cuando comemos, la comida desciende por nuestro intestino girando en espiral de un nivel alto de energía a otro bajo. Este proceso recuerda cómo la energía del universo también desciende sin cesar cambiando energía por progreso igual que ocurre con el cuerpo, porque en este se produce un proceso descendente de energía y otro ascendente de progreso cuando los nutrientes son bombeados por el corazón hacia el resto del cuerpo. Con la comida también se evidencia la necesidad que el cuerpo tiene de estar conectado con la materia. La comida entra y sale de nuestro cuerpo describiendo un círculo, porque una vez es eliminada en forma de residuos pasa a la tierra donde es cargada de nuevo con la energía del sol hasta crear nuevas plantas y volver a empezar el ciclo de nuevo. Esto es lógico, teniendo en cuenta que es un cuerpo material. Cuando los residuos de la comida o los cuerpos muertos caen a la tierra vuelven a ser recargados de energía solar, esto hace que sea posible volver a repetir el proceso de nuevo. Del mismo modo, las estrellas apagadas también volverán a recargarse de energía cuando el universo termine y se vuelva a reciclar. Otras semejanzas con el universo son, por ejemplo, como la forma redonda de la cabeza representa al Sol, que es un símbolo masculino, y el cuerpo recto es equivalente a los planetas, que son un símbolo femenino. Esta semejanza se debe a que la cabeza es un círculo como el Sol, y el plano de los planetas es una recta igual que el cuerpo humano. La recta que forma el cuerpo o los planetas actúa en un plano opuesto al círculo que forma el Sol o la cabeza, de este modo forman la cruz universal de 2 dimensiones. En un plano dimensional diferente, el cuerpo representa la dimensión horizontal, masculina, cálida y material, y el espíritu representa la vertical, femenina, frío y espiritual. También hay que decir, que tanto el espíritu como la materia forman una relación binaria que determina que en determinadas circunstancias tienen valores sexuales opuestos. Por eso, la materia puede ser femenina pero el materialismo ser masculino, del mismo modo el espíritu puede ser masculino pero la espiritualidad ser femenina. Eso significa que cuando cambian estos conceptos también se invierten sus valores polares o sexuales. La energía del cuerpo se agota, pero la del espíritu es eterna. La forma del cuerpo muere en pocos años, pero la del espíritu en cambio dura todo el ciclo cósmico. La vida del cuerpo muere, pero la que se encuentra dentro del espíritu es eterna. Para el cuerpo una vida son 100 años, en cambio, para el espíritu, una vida son 100.000 millones de años. El espíritu también puede recordar los acontecimientos más importantes que haya vivido durante su vida cósmica igual que una persona puede recordar los hechos de toda su vida humana. Cuando el universo termina se acaba la vida para el espíritu, pero no porque muera el alma que lleva en su interior, sino porque tiene que olvidar todo lo aprendido como condición indispensable para poderse regenerar. Entonces sus recuerdos se pierden y vuelve a empezar el proceso de aprendizaje desde el principio. Esto es así, porque aunque la forma del espíritu termine, el alma que se encuentra en su interior es neutral al paso del tiempo porque tiene vida eterna. En realidad, son las cualidades del alma las que dan al espíritu su carácter femenino cuando se encuentran unidos, porque el espíritu también es masculino y perecedero como el cuerpo aunque dure mucho más, pero debido a su gran cercanía al alma predomina en él un aspecto femenino del mismo modo que en el cuerpo predomina la dimensión masculina. Por eso, cuando se habla del espíritu se le asocia con las cualidades femeninas porque son las más características del mundo espiritual. Pero hay que tener en cuenta, que la definición de masculino o femenino que se hace en este caso solo es válida como comparación entre los dos planos dimensionales pero no si se trata de otros planos diferentes. El espíritu, en realidad no es parte directa del ser, porque el ser se encuentra en el alma. El espíritu, entonces, sirve al alma como una especie de vehículo para desplazarse por el espacio y funciona de forma parecida al resto de átomos que pueblan el universo. Esta diferencia se debe a que la materia del espíritu ha sido tomada de la materia del ser universal y en cambio la materia del alma pertenece al ser que controla ese espíritu. Esto es necesario, porque, aunque la gente no lo entienda, todas las partículas que pertenecen a un mismo ser tienen que ser administradas conscientemente por ese ser. Eso significa que si todas las partículas que forman parte de nuestro cuerpo fueran administradas directamente por nosotros no podríamos hacer las funciones superiores como las que normalmente hacen los seres humanos. Dicho de una forma más clara, si nosotros fuéramos realmente el cuerpo humano como creen los materialistas, entonces tendríamos que ocuparnos de todas las tareas químicas, atómicas o biológicas de nuestro cuerpo en lugar de ser automáticas. Ellos no comprenden, que si nosotros no nos damos cuenta de la mayoría de los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, es porque hay otra vida y otra conciencia que se está ocupando de ello por nosotros, porque, aunque los materialistas no lo quieran reconocer, la materia tiene vida y conciencia propias y depende del ser universal. La materia de nuestro cuerpo en realidad es controlada y pertenece al ser universal para que así nosotros solo tengamos que ocuparnos de nuestro espíritu y de nuestra alma. Por eso, la mayor parte del tiempo, el alma se encuentra en posición pasiva, porque en esa posición es más fácil recibir sensaciones y no tiene que ocuparse de las funciones inferiores ya que le son cedidas la ser universal.
Dentro de nuestro cuerpo solo el alma que lleva en su interior es realmente parte de nosotros, de ese modo podemos centrarnos en las funciones superiores que son lo que realmente define la vida humana. El alma como elemento femenino y sensible, es constante y eterna y es la verdadera depositaria del ser. El alma, al principio, después de separarse de la partícula original y convertirse en un ser diferente, creó otras partículas para así tener la capacidad de memoria necesaria para seguir evolucionando. Luego, se recubrió de materia prestada por el ser universal y creó su cuerpo espiritual que le acompañara durante todo el ciclo cósmico. Este cuerpo artificial sirve como banco de memoria, como vehículo de transporte y también como medio de intermediación con la materia de todo el universo. Luego, el espíritu, creó el cuerpo material o humano que está formado totalmente con la materia del ser universal. La vida del cuerpo humano es más corta al ser más denso y sólido que el espíritu, esto es así, porque la densidad suele ir unida a la energía. Cuando la energía va unida a la densidad, el deterioro de las formas es más rápido que en el mundo espiritual, pero, a cambio, también son más intensas las emociones que el alma recibe, por eso es útil reencarnarse en la materia. Sin embargo, eso no tiene por qué ser un problema, porque debido al progreso tecnológico los conocimientos que cada persona tiene ya no dependen solo de sí mismos al ser conservados por el conjunto de la civilización, de este modo la muerte no tiene por qué provocar su pérdida. Así, la corta duración de la vida humana en comparación con la del espíritu no es un inconveniente, porque con la unión de toda la humanidad y el uso de la ciencia y la educación ningún conocimiento se tiene por qué perder, esto permitirá a la humanidad vivir toda la vida universal conservando en todo momento un alto nivel tecnológico. 66 El ciclo de ciclos cósmicos. El universo funciona mediante un proceso de rotación, por el que todos los seres tienen que vivir todas las vidas de forma que cada ser viva una vida diferente en cada nuevo ciclo cósmico hasta completar la rueda de vidas distintas. Sin embargo, para que eso sea posible, es necesario que una vez el actual ciclo termine, el universo olvide todo lo ocurrido para que el tiempo pueda volver a empezar de nuevo. Eso significa, que en el siguiente ciclo se producirá una repetición del tiempo, pero cada ser vivirá la vida que en este ciclo haya vivido otro ser. Sin embargo, alguien podría preguntar, si el universo olvida en cada ciclo los acontecimientos ocurridos en el ciclo anterior, ¿cómo es posible saber la vida que a cada ser le corresponde vivir en el ciclo cósmico siguiente? Porque si el universo olvida los acontecimientos pasados, entonces ¿cómo se guarda el orden? También habría que saber, a qué espíritu le corresponde por rotación ocuparse del universo material si todas las partículas y todos los seres se tienen que reunir al final del ciclo cósmico en el huevo inicial. Es decir, ¿cómo va el universo a recordar todas estas cosas si en el momento inicial su conocimiento sería equivalente a un solo bit de información? La explicación es, que al final de cada ciclo cósmico el universo se volverá a reunir en el huevo inicial, pero todos los seres y todas sus partículas no se fusionarán en una sola partícula hasta que todos los espíritus hayan vivido todas las vidas. Eso significa, que el universo no olvidará completamente los acontecimientos que hayan ocurrido en los ciclos cósmicos anteriores hasta que todos los seres hayan vivido todas las vidas. Esta es la rueda de acontecimientos más grande que existe, y tiene tantos ciclos como seres existen en el universo. Para que pueda llevarse el orden, y que todos los seres pasen por todas las situaciones, el universo olvidará casi todos sus recuerdos, pero conservará aquellos que son estrictamente necesarios para llevar el orden correcto en la rueda general. Después, cuando todos los seres hayan vivido todas las vidas volverán a reunirse en el huevo cósmico, pero, a diferencia de las ocasiones anteriores, en este caso sí se unirán en una sola partícula para dar lugar a una repetición completa del tiempo. Es decir que el universo, y también el tiempo relativo se tendrán que repetir tantas veces como el número de seres que existen en el universo antes de que el tiempo absoluto vuelva a empezar. La diferencia que hay entre el tiempo absoluto y el relativo es, que en el tiempo relativo casi todo el universo se repite casi idéntico al anterior, pero con la diferencia de que se recuerdan los conocimientos suficientes para saber qué posición ocupa cada ser en la rueda de vivencias, es decir, qué vidas ya ha vivido y cuáles le faltan todavía por vivir para completar todas las que existen. En cambio, en la rueda de tiempo absoluto, todo el tiempo vuelve a empezar completamente, porque al haber vivido todos los seres todas las vidas, la rueda de las vidas y de las combinaciones posibles de la materia ya se habrá completado, por eso, ya no habrá ningún impedimento para que todos los recuerdos sean olvidados. Cuando eso ocurra, la individualidad que representa cada ser, se unirá en un solo ser y una sola partícula. Eso significa, que en el universo no solo existe la rueda del tiempo, sino también la rueda de las vidas, y todos los acontecimientos que llevan asociados esas vidas, por eso, en cada nuevo ciclo cósmico, todas las galaxias y todos los seres se tienen que reunir en el huevo cósmico inicial antes de repetir el tiempo.
Sin embargo, el hecho de repetir el tiempo, no significa que todos los espíritus se deban fusionar en un solo ser y una sola partícula, porque antes de que eso ocurra es necesario que se cierre el ciclo de las rotaciones de vidas hasta que todos los seres vivan todas las vidas. El tiempo se tiene que volver a repetir en cada nuevo ciclo cósmico, pero esa repetición no será igual en todos los casos, porque existe una repetición del tiempo menor o relativo, y luego existe otra repetición del tiempo mayor o absoluto. Eso significa, que el universo no solo tiene ciclos, sino también ciclos de ciclos que solo terminarán cuando todos los seres vivan todas las vidas, cuando eso ocurra terminar el último de los tiempos relativos y también terminará el final del tiempo absoluto, entonces todos los seres olvidarán completamente su posición en la pasada rueda de vidas, y se unirán en un solo ser y una sola partícula antes de que todo el proceso vuelva a empezar de nuevo. En este caso también intervienen las dimensiones universales roja, horizontal y masculina, o azul, vertical y femenina, porque los acontecimientos de cada vida corresponden al plano rojo y horizontal, y la rueda vertical corresponde a la unión de todas las vidas en una sola rueda. Eso significa, que cada rueda horizontal corresponde en realidad a un solo ciclo cósmico. En realidad dentro de cada rueda ocurren los mismos acontecimientos, porque el tiempo se repite en cada rueda horizontal, pero como dentro de cada rueda hay muchos seres diferentes que viven vidas diferentes, entonces también es una experiencia distinta para cada uno de ellos. En cada rueda el tiempo se repite, pero como en el plano horizontal del espacio el ser original se divide en otros muchos seres, eso determina que en cada ciclo cósmico ocurran los mismos acontecimientos globales, pero cada ser los vive, cada vez en una vida diferente. En cada nuevo ciclo cósmico se asciende un nivel en la rueda vertical, pero el hecho de ascender en esta rueda, no significa que por eso se adquieran más conocimientos, porque todos los seres son iguales en su esencia. Eso significa, que la finalidad de la rueda es únicamente llevar un orden para que todos los seres puedan conservar los recuerdos suficientes como para saber la posición que se ocupa en esa rueda y así poder vivir todas las vidas y en consecuencia todas las experiencias que se encuentran contenidas en esas vidas. La unión de todas las vidas en el plano vertical equivale a vivir un mismo ser todas las experiencias posibles antes de que el tiempo absoluto vuelva a empezar. El universo, por lo tanto, tiene ciclos y ciclos de ciclos y por cada ciclo cósmico general a cada ser le corresponde ocuparse una vez del universo material. Eso significa, que por cada vez que un ser se ocupa de esa función, son innumerables las veces que puede vivir como hombre normal. El ser universal tiene como misión ocuparse de las funciones físicas básicas para que el hombre pueda ocuparse de las funciones humanas o superiores. Esto es así, porque el tamaño no es lo mismo que la importancia y este ser, aun teniendo el tamaño del universo y conocer a la perfección los mecanismos básicos de la materia, sin embargo, tiene el mismo valor esencial que el resto de seres que habitan el universo. La enseñanza de todo esto es, que quien hoy está arriba mañana estará abajo, y quien hoy está abajo mañana estará arriba. Porque en el universo todo lo que tiene vida es eterno, todo lo que tiene vida es cíclico, todo lo que tiene vida se renueva y todo lo que tiene vida se recambia. Epílogo. En la actualidad, las personas se dejan dominar con facilidad por los timadores porque no se quieren molestar en buscar la verdad meditando, solo saben buscar el placer con los sentidos físicos porque no comprenden la inmensa felicidad que se puede alcanzar viviendo en consonancia con los valores espirituales. El mundo del futuro estará poblado por seres que no podrían entender la vida sin saber por qué brilla el sol, o cuál es el motivo de la existencia. Es sorprendente que en la Tierra haya tantas personas que jamás se han hecho estas preguntas, parece que no comprenden que eso es lo que separa a los animales de los auténticos hombres. Un auténtico hombre es capaz de reconocer a un demonio en cuanto lo ve porque se ha hecho a sí mismo buscando la verdad. Un animal humano confunde las apariencias con la realidad, por eso, cuando entra en una iglesia, cree ingenuamente que se encuentra en la casa de Dios y que está llena de santos a su servicio. En cambio, un auténtico hombre, cuando entra en una iglesia, ve de inmediato el ambiente negro y espeso que todo lo domina, entonces comprende que allí solo hay engaño e idolatría porque en ese lugar no se encuentra Dios sino Satanás. Aquellos que se niegan a meditar no comprenden, que no hay lugar más agradable para el demonio que los lugares donde la gente cree que está Dios, por eso se apodera de ellos. La gente que se niega a meditar siempre acepta lo falso por verdadero, pero, esos demonios que construyen ídolos, a un verdadero hombre no le pueden engañar, porque él utiliza su ojo de la mente, es decir, su inteligencia espiritual y su capacidad para dudar de todo, por eso descubre que allí solo hay maldad y manipulación mental. Esos lugares están hechos para los hipócritas, porque quieren engañarse a sí mismos y a los demás mediante absurdos rituales o falsas canciones para aparentar ante todos que son muy cristianos cuando solo son sepulcros blanqueados, pero Dios sabe que el verdadero cristiano no construye ídolos ni recurre a gestos materiales, porque se confirma con los hechos y no con las apariencias. Un ser evolucionado sabe, que el templo que agrada a Dios no se encuentra en ningún edificio sino en el centro de nuestro corazón.
Un hombre evolucionado cuando mira a su alrededor no ve solo imágenes, sino también el significado profundo de las cosas, porque ha conseguido encontrar la verdad a través de la meditación. La lucha por el progreso es una lucha intelectual, pero también es una batalla moral del bien contra el mal que terminará cuando los demonios sean expulsados de la tierra. Cuando eso ocurra, ya solo quedará el mal en los mundos más primitivos, esos mundos donde la gente no es capaz de diferenciar lo verdadero de lo falso y la luz de la oscuridad. Cada día que pasa es mayor la luz que recibe el mundo, pero hay que tener en cuenta que el progreso no es lineal, porque se realiza con avances y retrocesos continuos, porque cada vez que la humanidad da un salto evolutivo hacia adelante, se adentra en un terreno nuevo y en consecuencia corre el riesgo de cometer nuevos errores que la vuelven a empujar hacia atrás. El progreso ocurre, porque los retrocesos son más cortos que los avances. Cuando una persona en particular, o el conjunto de la humanidad en general se adentran por un camino equivocado, la única forma de volver al camino correcto es retroceder todo el camino recorrido antes de continuar por el correcto. Eso significa, que muchas veces es necesario retroceder para poder avanzar. En la actualidad, el gran desarrollo tecnológico que ha conseguido la humanidad de forma repentina ha provocado un exceso de arrogancia y un retroceso moral, por eso, es necesario que el mundo regrese al espiritualismo y restablezca el equilibrio entre la materia y el espíritu para que pueda ser de verdad una sociedad evolucionada. Supongo que los lectores tendrán dificultades para entender las explicaciones metafísicas que se cuentan en este libro, pero, en mi opinión, y teniendo en cuenta el ritmo evolutivo de la humanidad, el mundo no llegará a comprender bien estas ideas hasta dentro de 5 siglos más o menos. En cualquier caso, no hay mejor gimnasia mental para que el hombre pueda progresar que tener que resolver dilemas superiores a los que está acostumbrado. En este libro he citado en muchas ocasiones la cruz universal, los planos dimensionales y sus múltiples conexiones con otras cosas del universo, esto lo hago con el fin de demostrar la enorme conexión que existe entre todas las cosas. Porque una vez se comprende el significado de las claves que se repiten sin cesar en múltiples aspectos del mundo y de la vida, se hace mucho más fácil entender el universo en su conjunto. También es cierto que suelo regresar con frecuencia a los mismos temas con el fin de añadir o puntualizar alguna cuestión, pero considero que merece la pena si tenemos en cuenta el poco tiempo que la gente dedica al análisis filosófico. Porque la verdad es, que la mayoría de la gente no puede, aunque quiera, adentrarse con profundidad en la metafísica, porque son muchos los obstáculos que se pueden interponer en su camino. Unas veces se tiene tiempo pero no intuición, y otras veces se tiene intuición pero no tiempo, por eso, siempre es de agradecer que haya personas que estén dispuestas a dedicar parte de su tiempo a investigar en una materia tan poco explorada en la actualidad. Porque la filosofía, y sobre todo la filosofía profunda, es un campo que muy pocas personas recorren. Ojalá, este trabajo, sea de utilidad para el progreso social. Fin. Antonio Pinto Renedo. Nacido en Bilbao en 1965, su mayor ilusión siempre ha sido descubrir aquello que los libros no cuentan.